Capítulo 216. Varsovia, el punto ferroviario más importante de Polonia y la ciudad con más conexiones viales, finalmente fue defendida. Excepto por Moscú, el pilar y centro ferroviario más grande del Imperio ruso, y Kiev, una famosa región de recursos y comercio desde el siglo V a.C., Varsovia era prácticamente la ciudad más grande de Europa Oriental. El significado de que no hubiera caído ante la operación sorpresa de la Alemania nazi era simple. El general Guderian, el mariscal von Rundstedt y el mariscal von Bock. El ejército alemán que solía dominar al enemigo con varios grupos de ejércitos como en la invasión de Francia. Jejeje, parece que he ganado, ¿no? Fueron detenidos ante la voluntad de una sola persona, Roman. Se estima que había 190 divisiones, de las cuales 20 eran divisiones blindadas. Si sumamos las tropas nazis adicionales desplegadas en toda Hungría y Eslovaquia, el ejército nazi desplegó al menos 260 divisiones. Sin embargo, aunque Polonia retrocedió, el ataque sorpresa inicial fue un completo fracaso. Y Mannerheim no retrocedió ni un poco. Bueno, eso era de esperar ya que estaban esperando la frontera desde el principio. En el frente húngaro, las fuerzas de Mannerheim incluso repelieron al enemigo. Habiendo detenido al enemigo una vez, y si el enemigo no atacaba desesperadamente de inmediato, solo quedaba una cosa para el ejército ruso. Tukhachevsky, ¿sabes cuán largo era el antiguo frente oriental? Tengo entendido que solo las trincheras se extendían por más de 400 kilómetros. Bueno, eso es si solo contamos las trincheras, pero si hablamos de todo el campo de batalla. Mientras hablaba, Roman trazó una línea roja en el mapa desde Danzig hacia abajo. Desde aquí, el mar Báltico hasta Rumanía, Serbia, Bulgaria, Albania y Grecia. Mariscal. Justo aquí. Hasta la costa griega donde se refugió el rey serbio después de perder Belgrado. Exactamente hasta aquí era todo el frente. Zonas de combate donde las tropas estaban desplegadas y donde los disparos podían intercambiarse en cualquier momento. Veamos, en línea recta serían unos 2000 kilómetros. Roman sonrió como recordando el pasado y comenzó a trazar otra línea. Pero esto suena demasiado bonito. ¿Cómo podría un frente ser tan recto como si se hubiera medido con una regla? Especialmente considerando que se han formado nuevos frentes en Serbia e Italia. Mariscal. Entonces, más o menos así, y aquí da la vuelta así. Ni de cerca serán 2000 kilómetros. Aunque dice esto, las zonas de batalla reales probablemente no llegarían ni a un cuarto de la línea trazada. Como el excesivamente grande frente sur del pasado, habrá lugares donde los bandos se crucen o donde ninguno pueda ganar ni perder terreno. Los ejércitos modernos solo pueden formar frentes siguiendo las líneas de suministro. En cada teatro de operaciones existirá una zona de batalla crucial que actúe como eje central de ese frente. Después de completar este pensamiento, Tukhachevsky pudo inmediatamente darse cuenta de lo que se necesitaba para este enorme frente. Aliados. Así es, por más numeroso que sea nuestro ejército imperial, es imposible cubrir todo este enorme frente. O más bien, es posible pero no hay razón ni necesidad de hacerlo. Lógicamente, el ejército imperial no puede encargarse de todas las batallas terrestres desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo. Esta guerra no es simplemente entre nosotros y Alemania. No es una guerra ruso-alemana, sino una guerra mundial. Así como las potencias del eje tienen a Hungría e Italia, Rusia también tiene sus propios aliados. ¿Pero su nivel de compromiso no es otro asunto? Francamente, es incierto cuán activamente participarán los pueblos eslavos del sur, exceptuando a Serbia y Rumanía. No, ¿quién fue el que devolvió aunque sea la mitad de la Dobruja del sur que Bulgaria perdió? ¿Quién ayudó con la expansión territorial de la Gran Rumanía y puso a Serbia como el líder de los Balcanes? Nuestro imperio. Sí, no fueron las dos guerras de los Balcanes, sino nuestro imperio quien lo hizo posible. De una forma u otra, fue Rusia quien arrancó pedazos del imperio dual para alimentar a Rumanía y Serbia. También fue Rusia quien persuadió a Bulgaria, que había sido duramente derrotada por estos dos países, para unirse al paneslavismo. De hecho, ellos probablemente deseaban esta guerra desesperadamente. Debe haberles parecido una oportunidad única. Así que les dejaremos el frente de los Balcanes. Llegados a este punto, Tukhachevsky creía entender lo que el viejo mariscal frente al quería decir. Estas líneas trazadas en el mapa. Los aliados que formaban este frente en el pasado. Mientras que los tres países balcánicos Rumanía, Bulgaria y Serbia se han unido, del otro lado. Pero, ¿dónde está el imperio dual que realizó la segunda mayor movilización después de nuestro imperio? Todo lo que veo es una Austria en ruinas y una Hungría temblando. El imperio austrohúngaro ya no existe. En su lugar, solo quedan países débiles golpeados directamente por la derrota en la Gran Guerra, el caótico periodo de posguerra y la Gran Depresión.
¿Italia que cambió de bando? Incluso así, Roma no creía que fueran lo suficientemente fuertes como para cambiar el panorama en los Balcanes. Después de defender Varsovia, la guerra que él vio era mucho más manejable que antes. Las condiciones no son peores que en el pasado. Entonces, reviviendo los recuerdos de aquellos días de juventud, recuperemos Vigos y Poznan primero. Él intentaría llegar hasta donde el general Brusilov no pudo. El punto de partida es Varsovia. El destino es Berlín. El séptimo ejército ha llegado. Los refuerzos continúan llegando. La división Cáucasa llegará mañana. La división turca también está esperando su turno para el transporte ferroviario. La división de la Guardia de Petrogrado también ha llegado por completo. El combustible todavía era suficiente. Esta reacción, no puedo evitar sorprenderme en secreto. Hablando francamente, ¿cuál es el estado actual de los aliados? Montgomery, destituido. Eisenhower, renuncia voluntaria. John Vereker, despedido forzosamente. Numerosos otros generales destituidos, muertos o renunciados. Están quitando insignias en masa buscando responsables, y es evidente que los sobrevivientes están conteniendo la respiración, rezando para que la ira de la retaguardia los pase por alto. Aún así, la guerra debe continuar, así que probablemente Inglaterra pronto reclutará hasta el último de los jóvenes de 20 años que no habían sido reclutados, técnicos, trabajadores industriales e intelectuales, mientras que Estados Unidos ya está realizando reclutamientos adicionales. Y durante todo este proceso, ellos no pueden hacer nada. Para empezar, volver a Normandía o Calais. Las bajas no han sido pocas, ¿verdad? Lógicamente, ¿qué tan efectivo puede ser un ejército que hasta hace 3 años solo tenía 200.000 o 100.000 soldados regulares y que aumentó repentinamente? Es diferente a nuestro imperio, donde asignamos tropas inmediatamente después del reclutamiento. Por lo tanto, según el análisis del Estado Mayor General, solo les queda una opción: los bombardeos aéreos. Solo les queda la guerra aérea. La producción en masa de cazas y bombarderos no era tan difícil para los Estados Unidos, y aunque el entrenamiento de pilotos era algo complicado, después de 3 años fue posible producirlos en masa. Es bastante eficiente, excepto por el alto costo. Aparte del avión y un piloto, a diferencia de la guerra terrestre, casi no hay pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que me sorprende? Así que insiste en venir personalmente otra vez. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores los trató con bastante frialdad, no es solo por eso. Probablemente tiene montañas de cosas que quieren discutir con nosotros, especialmente ahora que el campo de batalla se ha movido hacia el este junto con la derrota en Normandía. Es la noticia de que FDR viene directamente a Petrogrado sin siquiera haber podido reorganizarse o evaluar adecuadamente las consecuencias de la derrota en Normandía. Beren, ¿crees que debería aceptar esto? ¿Qué tal si al menos lo escuchamos? Aunque el presidente Roosevelt no nos aprecie, no creo que sea alguien que niegue la realidad. Sobre todo, en esta situación, no creo que el presidente estadounidense venga solo a decir tonterías. Es cierto. Por más dolorosa que sea la derrota en Normandía, la guerra aún está en curso y FDR sigue siendo el líder de los aliados. ¿Cuántas vidas y destinos dependen de sus hombros? Si vacila más aquí, podría no volver a pisar suelo francés y quedar relegado del curso mundial. Ahora empiezas a sentir ese miedo. Ir solos a Asia. Vencer en Europa y cambiar el teatro de operaciones. O aceptar el levantamiento de la Alemania nazi y mantener silenciosamente una guerra triangular. Cuando él se paró frente a mí antes, tenía estas 3 opciones. Pero ahora solo tiene una opción frente a él. Solo nosotros. Bien, escuchemos lo que tiene que decir. Así que el hecho de que venga a buscarme de nuevo puede interpretarse como que ha aceptado esta realidad. Tengo vívido el recuerdo de cuando se fue arrogantemente de mi presencia. Me pregunto cuánto habrá cambiado ahora. Jejeje. Con el paso de los años, parece que el corazón se vuelve más joven, y es difícil ocultar las emociones. Roosevelt, quien nunca pensó que volvería a este lugar por su propia voluntad, finalmente llegó a Petrogrado. Aunque Washington se había calentado hace tiempo, aquí todavía hacía tanto frío que no se podía quitar el abrigo. En las calles no se ven carteles de reclutamiento, ni tiendas de alistamiento, ni campañas de voluntariado, ni centros de distribución de productos básicos. Las calles de esta capital, donde no se venden libros de guerra, estampillas ni fichas, hacen que el frente oriental parezca una mentira. Vaya. Cuando fui a Inglaterra, la Oficina de Administración de Precios, OPA, controlaba los comercios, y el gobierno de Churchill tenía todo bajo control: neumáticos, gasolina, mantequilla, todo. Dicen que están implementando un sistema de racionamiento más severo que en la última guerra mundial. Pero mira esto. Las calles están llenas de jóvenes y automóviles.
Puede creerse que este país está en guerra. ¿No fue Kokovtsov, el ex primer ministro de Rusia, quien creó la economía de racionamiento más estricta? Sin embargo, con el paso del tiempo, Rusia ya no raciona ni siquiera en tiempos de guerra. Parece que solo los aliados y las potencias del eje están atados al pasado. ¿Sería mezquino sentir envidia incluso por algo tan trivial? Roosevelt no continuó hablando, temiendo que, siendo presidente, terminaría comparando esto con su propia patria. Al llegar al Palacio Imperial, ya lo esperaba alguien familiar pero no deseado. Aún así, Roosevelt salió del auto con una sonrisa, sin mostrar sus sentimientos. Considerando que el viaje hasta aquí no debe ser muy seguro, me sorprende que haya venido personalmente por segunda vez. El espacio aéreo sobre el mar de Bering es bastante seguro. ¿No somos acaso vecinos que pueden visitarse en cualquier momento? Jaja, ¿así es como lo ve? Aunque nuestros países son tan grandes que se sienten cercanos y lejanos a la vez. Beren Volkov, quien todavía mantiene su posición como ministro de Relaciones Exteriores. Si el Führer nazi tiene a Goebbels, el zar tiene a este vocero. Este hombre debe estar conectado con el interior de Nikolai Romanov, y podría considerarse su brazo político que actúa según su psicología. En ese sentido, aunque fuera una bienvenida protocolaria, FDR la apreciaba en su situación actual. El zar lo espera adentro. Lo veré inmediatamente. Lamentablemente, como estamos en guerra, no podemos organizar un banquete. Parece que no será tan hospitalario después de todo. De cualquier manera, como sus pasos ya no eran tan ligeros como para dar media vuelta arrogantemente como la última vez, Roosevelt siguió silenciosamente a Beren. Mientras pasaban por las puertas, el séquito se fue reduciendo uno a uno hasta que solo quedaron Hull y Beren. Presidente Roosevelt. Bienvenido. En la enorme sala de recepción, que podría tener la altura de un teatro, solo quedaron dos personas. El zar Nikolai Romanov. Y él mismo. Sin embargo, irónicamente, Roosevelt sentía como si la inmensa sala estuviera completamente llena. ¿Han pasado 3 años? Incluso cuando lo vi antes pensé que era joven, pero definitivamente todavía lo es. Es realmente agradable de ver. Esa tranquilidad suya. Esa arrogancia suya. Y esa sonrisa como si hubiera ganado una apuesta que nunca hicieron. Conteniendo un breve suspiro, Roosevelt se sentó en el lugar frente al zar, siguiendo su ejemplo. Más bien, me parece que el zar se ve en buena forma. Dejémonos de adulaciones. Soy solo un viejo que podría morir en cualquier momento. El zar rechaza incluso las cortesías formales con un gesto de la mano. Por eso debo terminar esto antes de morir. Por cierto, ¿cuánto le queda de mandato al presidente estadounidense? Sí. Escuché que Estados Unidos no celebra elecciones durante la guerra. Este año volverán a tener elecciones normales. Un carajo de hospitalario. Ahora lo entiendo. Todas esas sonrisas del viejo eran burlas. Y eso significa que debe estar seguro de que ellos son diferentes. Jaja, ¿ya está pensando en el fin de la guerra? Ya que llegamos a esto, estoy considerando hacer 4 mandatos. No estaría mal completar exactamente 20 años de mandato hasta el manejo de la posguerra. Así que las negociaciones apenas comenzaban. Capítulo 217. Una vez Inglaterra en Dunkerque. Una vez Estados Unidos en Normandía. Tal vez porque ambos países se cayeron tan fuerte que se les hicieron añicos las rodillas. No se ve igual que antes. Jaja, ¿qué quiere decir? Yo sigo igual y Estados Unidos está llevando a cabo el mayor reclutamiento de su historia. Los aliados no se derrumbarán solo por haber perdido en Normandía. No me refiero a Estados Unidos ni a los aliados. Observando detenidamente a FDR, aunque todavía proyecta la imagen de un político inteligente y hábil, se puede sentir claramente que su interior ha cambiado. Dicen que la derrota también enseña. A mis ojos, así es como lo veo ahora. Para haber superado el fracaso, todavía le falta. Aunque sería exagerado llamarlo regresión, el FDR frente a mis ojos estaba tan rígido que su cautela parecía más bien inexperiencia. Jeje, hoy está siendo un poco duro con sus palabras. No hay necesidad de ser tan emocional. No intento insultar a un jefe de Estado como usted. Solo quiero dejar algo claro. No equiparo el fracaso de Estados Unidos con su fracaso personal. ¿Por qué menciona eso de repente? He estado comparándolos durante mucho tiempo. A usted y al Führer Adolf. La misma época. Diferentes ideologías y circunstancias. Un demonio de clase baja impulsado por el mal y un aristócrata con ventaja de nacimiento. Los dos hombres que vi caminaban por el mismo camino aunque eran diferentes. Se podría decir que es casi el destino. De hecho, si no fuera por mí,
probablemente estos dos habrían luchado por el mundo, así que ¿cómo no compararlos? Interesantes palabras. Una comparación hecha por el zar, quien dicen tiene tan buen ojo para el talento. ¿Y quién ganó? No lo sé. La victoria se prueba con resultados. Habrá que esperar un poco más. Para alguien que dice eso, la reciente batalla de Polonia ha superado por mucho el nivel de una simple batalla fronteriza. No había dejado ya de debatir entre el Führer y yo. Como era de esperar de él, mantiene el tema incluso con esta charla trivial. Hace 3 años, usted predijo la derrota de Francia. Por eso señaló que yo estaba haciendo un pacto de no agresión con Alemania. Sin embargo, yo nunca me desvié del tema. Pero eso no es todo. En ese momento, supe que usted no era rival para el Führer Adolf. El Adolf Hitler que vi entonces, me sorprendió incluso a mí. El teatro principal de operaciones se ha movido de Europa occidental a oriental. Los países en guerra han cambiado. Y la situación se ha invertido. Bien, entonces pregunto de nuevo. ¿Cree que me quedé quieto porque pensaba que Francia perdería? Porque no podría detener el levantamiento de la Alemania nazi. Mi conversación con Franklin Roosevelt nunca se había detenido desde aquel día. Él todavía no estaba ni siquiera en posición de negociar conmigo. En ese caso, primero tendré que elevarlo personalmente hasta un nivel donde pueda hablar conmigo. ¿Sabe por qué perdieron la guerra? Es simple. El Führer Adolf me demostró su valor y obtuvo un pacto de no agresión, pero usted no lo hizo. Esta es la lección que le doy hoy, 3 años después. Retrocediendo 3 años, a aquel día. Es decir, volviendo a aquella época cuando el sentimiento de orgullo nacional dominaba todo su ser, junto con su fresca actuación de visita en avión de combate. Fui precipitado. No podía ser de otra manera. El simple hecho de que hubiera algún tipo de trato entre la Alemania nazi y Rusia significaba que las cadenas de Alemania se romperían por completo. El propio Roosevelt sentía como si los errores de aquel entonces lo estuvieran alcanzando uno por uno ahora. Si ese día hubiera obtenido de Rusia condiciones equivalentes al pacto de no agresión. Si hubiera podido cortar un poco antes las exportaciones rusas a Alemania. Si al menos hubiera provocado un poco la dinámica Serbia-Italia. Quizás el curso de la guerra habría sido muy diferente. El error fatal fue claro desde el principio. El Führer Adolf aceptó las reglas propuestas por el zar, y yo no lo hice. Entre quien aceptó la realidad y quien no pudo hacerlo. Entre el líder que reconoció la verdadera naturaleza de la neutralidad del zar y Rusia, y el que no pudo. Al final, la diferencia entre jefes de Estado que solo vieron la hegemonía de manera fragmentada. Esa diferencia es lo que determinó la victoria y la derrota, es lo que el zar le está diciendo ahora. ¿Qué había respondido él en ese momento? Dije que estaba mirando 8, 12 años hacia adelante. Y después de que terminara la primera conversación, parece que, dominado por la ira, había dicho que Wilson debió haber muerto de rabia. Han pasado 3 años. Sí, en ese momento no podía aceptarlo. No era como si quisiera devorar todo de un bocado, pero construir una hegemonía sin participar en la guerra, ¿cómo podía tener sentido? Oh. Ahora veo que quizás yo mismo fui la causa de la derrota, al tratar de continuar esta enorme guerra sin reconocer las reglas. Roosevelt no tuvo más remedio que negar completamente su pasado, sin recurrir a metáforas complejas ni juegos de números. Rusia nunca fue una entidad que Occidente pudiera abrazar. No se sabe si esto se debe a la profunda desconfianza entre los frentes oriental y occidental desde la época de la Gran Guerra, o simplemente porque el poder de este imperio se ha vuelto demasiado grande. Esta arrogancia del zar del imperio no era algo con lo que un Estado democrático pudiera aliarse. A estas alturas, me da curiosidad. Exactamente qué dijo el Führer Adolf aquí hace 3 años. Se ofreció a hacer una pieza de ajedrez. Un humano normal no solo lo habría encontrado humillante, sino que ni siquiera habría reconocido ese papel. Jeje, realmente es alguien que vendería su alma por la gloria de Alemania. Es una virtud suya que no se puede explicar solo con patriotismo. Un movimiento que solo es posible si tienes una ambición que supera el miedo a que se abra un doble frente. Sin duda, el Führer Adolf está loco. Después de reír por un buen rato, a pesar del dolor del reconocimiento, se siente refrescante como si se hubiera vaciado una piedra del estómago. Roosevelt, que había mantenido el silencio por un momento, volvió al estado en que estaba cuando entró por primera vez a esta sala de recepción. Pero, diga, ¿no es un hecho innegable que esa pieza de ajedrez se salió del tablero? Entonces el zar tiene la obligación de castigar a esa pieza. Al menos si esa es la verdadera naturaleza de este frente oriental, como ha estado afirmando hasta ahora. Oh, y las sonrisas que ocasionalmente se asomaban en el rostro de ese anciano. Roosevelt finalmente pudo entender perfectamente las reglas de este maldito juego.
En cuanto a mí, tengo la obligación absoluta de ganar esta guerra. Es una misión que se me dio como presidente de una nación en el momento de la declaración de guerra, pero más que eso, es como si este destino indescriptible se arremolinara dentro de mí. La primera regla de esta guerra mundial. Sin importar quién gane entre los aliados y las potencias del eje, la hegemonía de Rusia debe consolidarse. Tomó más de 3 malditos años darse cuenta y aceptar esta simple regla. Esto debe ser porque soy una de las pocas personas en este mundo que ha descubierto y aceptado estas reglas absurdas que usted estableció. Pensándolo bien, el Führer Adolf debe haber sentido exactamente esta misma emoción que estoy sintiendo ahora. Justo aquí, hace 3 años. Segunda regla. El zar había decidido la destrucción de la Alemania nazi desde el principio. Esto significa que nunca tuvo intención de aceptar una estructura tripartita. Por supuesto. Para que se establezca la primera regla, la Pax Russica, la Alemania nazi debe ser destruida. Y la regla final. La verdad es que estuve confundido hasta el momento en que llegué aquí. Me preguntaba dónde exactamente había comenzado esta derrota. Los pensamientos se encadenaban uno tras otro. Si los protagonistas de esta guerra siguen siendo parte de una gran obra de teatro bajo el control del zar, significa que el final de esta guerra también debe ser completado por su mano. El partido nazi que tomó el poder durante la Gran Depresión y Rusia que la esquivó hábilmente. La psicología compensatoria excesiva del Imperio japonés e Italia. La reacción incontrolada de la República de Weimar y la inclinación pro-alemana del colapsado Imperio Dual. No, todo desde el final de la Gran Guerra hasta este momento. Esta guerra es una guerra que usted comenzó. ¡Qué extraño! Yo no hice nada. Porque este enorme imperio, que asumió el eje del mundo a través de la victoria, no hizo nada a sabiendas. Porque usted conocía la verdadera naturaleza del fascismo y el nazismo, pero no actuó. Porque lo permitió mientras proclamaba neutralidad y no intervención sin sentido. Por eso, esto ha sucedido. Sin duda todo se desarrolló según los deseos del zar. Entonces, está descontento. ¡Ja! ¿Cómo podría estarlo a estas alturas? Esto no es una queja, sino el reconocimiento más puro que jamás ha existido. Lo admite. La visión del zar ya ha superado por mucho los límites humanos. Aunque el Lebensraum que proclama el Führer nazi pueda parecer aún irreal, su significado es claro. Pero el mapa de posguerra diseñado por el zar, incluso Roosevelt, que ahora entiende todo, apenas puede comprenderlo. Por supuesto, aunque haya confirmado esa enorme presencia, Roosevelt no tenía intención alguna de arrodillarse. No es una propuesta para unirse a los aliados como antes, sino que negociaré con ustedes en representación de los aliados. Ahora que la pieza de ajedrez llamada Führer Adolf se ha salido del tablero, no es este lado con quien deben aliarse. El reconocimiento es reconocimiento y la negociación es negociación. Ahora Roosevelt debía obtener el mejor resultado posible dentro de las condiciones dadas. Deseo que los aliados vayan finalmente a Asia. Y deseo que su país nos acompañe en ese viaje. Me cederás la iniciativa en toda Europa. No pasó hace tiempo al frente oriental. El destino final de Estados Unidos es Asia. No pueden caer aquí en Europa. ¿Qué harán con las colonias que poseen los aliados? No sé sobre los demás, pero Estados Unidos nunca tuvo colonias para empezar. Jejeje, bien. Ahora sí podemos dialogar. El colonialismo imperialista no es más que un legado del pasado que desaparecerá con esta guerra. ¿Qué importancia tiene? Roosevelt no estaba en posición de proteger las colonias de otros. Solo cuando se enfrenta a la realidad comienzan a abrirse las puertas hacia lo siguiente. El frente occidental. 6 meses. En 6 meses abriremos un frente comparable a Normandía. Pero tendrán que convencer a Pétain ustedes mismos. Considerando como el Sexto Ejército fue derrotado por las fuerzas de la Francia de Vichy, ni siquiera escucharán lo que tengamos que decir. Berlín. ¿No la tomará el mariscal Roman? Como le digo, el objetivo de Estados Unidos es mover el teatro de operaciones hacia lo antes posible. Estás diciendo que no importa quién llegue. Temas que ni siquiera se mencionaron hace 3 años. Asuntos tan importantes que uno no sabría cuánto negociar cada uno, ahora se discuten con facilidad. Esta conversación fluye sin obstáculos porque ambos hombres están finalmente negociando sobre la misma base, siguiendo las mismas reglas. Le pido que mantenga el ejército del lejano oriente como está. La tensión en toda Asia no debe relajarse en absoluto. Hay otra batalla naval planeada. Ganamos en Midwa, así que debemos seguir tomando islas. Tenemos bastante confianza en las batallas navales. Por fin miras más lejos. Por supuesto. Una vez que acepta renunciar a ciertas cosas, puede ver lo que puede obtener. Las colonias asiáticas serán liberadas cuando destruyamos a Japón.
Mientras tanto, habrá cosas que podamos tomar. África. Es el patio de juegos de Francia e Inglaterra. De todos modos no es nuestro, no es mejor si desaparece. Incluso está bien si Rusia no logra ocupar Berlín. Si los dos países no pueden decidir la guerra por tierra, tendré otras opciones. Aunque no le agrada completamente ser arrastrado por los deseos de Rusia, al menos Roosevelt podía ver una luz clara mientras continuaba su conversación con el zar. Victoria. Una vez que se sube al juego del zar, puede ver la victoria. Solo ese hecho hacía que esta reunión valiera la pena. Capítulo 218. La emoción indescriptible de cambiar a una figura que ha marcado la historia por mi causa. ¿No será esta una diversión que solo yo puedo experimentar en este mundo? En ese sentido, FDR, quien negó completamente su pasado y se presentó ante mí, ha cambiado. Ha cambiado incomparablemente respecto a antes. Puedo afirmar que se ha vuelto más destacado que cualquier otro político estadounidense de mi época. Los arrogantes se niegan a reconocerlo y los tontos ni siquiera pueden leer la situación. Sin embargo, puedo asegurar algo sobre este hombre que aún no llega a los 60. Si intentamos atacar Berlín directamente desde toda Polonia, las pérdidas serán grandes. Según nuestros expertos militares, primero debemos cortar las extremidades con certeza. Italia, Hungría y Francia. Al menos 2 de ellos deben ser cortados. Finalmente se despojó de sus errores pasados y creció. Ya no es el inmaduro que mostraba su impetuosidad ante mí hace 3 años, sino un FDR que intenta comprender fríamente tanto a su oponente como a sí mismo. Habrá aprendido a correr más rápido solo después de caer. Este cambio se originó en mí, pero en cierto sentido corresponde a la transformación del Führer Adolf. Alemania liberó a 1.2 millones de soldados del ejército de la Francia de Vichy. En su momento construyeron más campos para soldados franceses que para judíos, realmente tenían cautivos a una cantidad brutal de prisioneros. Escuché que aún quedan cerca de 800.000. Supongo que entiendes bien lo que esto significa. No significa que el mariscal Pétain se ha unido completamente al Führer Adolf. El cambio militar que trajo la gran derrota de Normandía incluye pérdidas en las fuerzas aliadas, pero considero que el cambio en la Francia de Vichy es aún mayor. El gobierno de Vichy Francia, que originalmente estaba bajo estricta subordinación militar. Después de presenciar el fracaso de Overlord más cerca que nadie, renacieron como miembros plenos del eje. Sin embargo, la confianza entre el ejército francés y el alemán no puede surgir de la noche a la mañana. Como dice, la confianza no es algo que se pueda crear de repente. Además, las pocas colonias africanas de la Francia de Vichy cayeron en manos de los aliados, y se estima que el número de miembros de la resistencia y las fuerzas francesas libres activas en Francia llega a 50.000. Aunque por supuesto, eso no importa tanto. Francia, que comenzó a recuperar completamente su autoridad militar arrebatada por Alemania, es un factor que impide que se establezca siquiera el frente occidental. Normandía habría sido repelida incluso sin que Pétain destruyera al 6º grupo de ejércitos. Aún así garantizas que es posible formar un nuevo frente en medio año. ¿No sería posible si expande el frente oriental más que ahora en medio año? La cuestión de quién sacrifica más para lograr el objetivo principal ya pasó. Eso suena como si los aliados estuvieran definitivamente bajo el control de Estados Unidos. La clave del frente occidental ahora que el frente oriental se ha convertido en el protagonista es una. ¿Pueden derribar a la Francia de Vichy? Más precisamente, debemos hacer que Pétain se pase a nuestro lado de alguna manera. Ahora que Pétain, quien apenas se mantenía como colaborador, se ha convertido en un miembro pleno del eje, abrir un segundo Normandía en el frente occidental no serviría de mucho. El Pétain que conozco es un patriota. Es alguien que con gusto traicionaría por su patria. Un traidor que ama a Francia. Además, por más duro que luchen las fuerzas francesas libres, el respeto latente en su interior nunca se borrará. La influencia de Philippe Pétain es como una marca indeleble en los franceses de la época actual. Es extraño, si cabe decirlo, que Pétain siga siendo respetado por todos a pesar de ser ahora un firme colaborador nazi, un traidor que se alió con el enemigo. De hecho, incluso la resistencia ni siquiera intentó planear su asesinato por temor a la reacción nacional, lo que lo dice todo. En comparación, se podría decir que Pétain es una figura que supera incluso a Dreyfus, quien una vez dividió Francia en dos. Si se comprende bien este hecho, también queda claro cómo debe ser tratado. Primero ganemos. Después hay que persuadirlo. Creo que el zar será mejor que yo para convencerlo. No hay necesidad de enseñarle las reglas del juego después de 3 años como a mí, ¿verdad? ¿Qué tal si le damos un regalo primero? Un regalo, dice. Aunque Philippe Pétain sea un patriota, ¿realmente carecerá de ambición por el honor y el poder? Al contrario, ahora más que nunca debe estar enfermo de, tiene que ser yo, mientras mira al Führer.
Francia libre. Para hacer que la Francia de Vichy se una a nuestro lado, debemos rechazarlos. En esto parece que tenemos opiniones algo diferentes. No digo que destruyas a la Francia libre. Digo que lo presentemos bien envuelto para que Pétain pueda tragárselo cuando cambie de bando. Aunque nosotros hagamos la persuasión, ¿no deberían los aliados también esforzarse al menos esto? Incluso si Pétain se pasa a nuestro lado, podría dividirse fácilmente entre los de origen libre y los de Vichy. Si eso sucede, ni hablar de que el respaldo cambiará obviamente a aliados versus Rusia. Esto también es una prueba. Por supuesto que no. Solo digo que hay que mostrar este nivel de sinceridad. Tanto a Pétain como a mí. Jaf, de acuerdo. Exactamente qué quiere que haga. Desde la perspectiva de Pétain, ¿no son los de la Francia libre los verdaderos traidores? Antoine Betouard, Alphonse Juin, y el líder del gobierno libre Charles de Gaulle, al menos estos deben ser ofrecidos definitivamente como sacrificio. Todos fueron antiguos ayudantes de Pétain o jóvenes talentos que pasaron por sus manos. Y ahora son los líderes que dirigen las fuerzas francesas libres o quienes controlan las colonias. Se puede decir que la actual Francia libre está completamente en manos de los aliados, más precisamente, del FDR sentado frente a mí. Todo su alimento, capital y armas provienen de Estados Unidos, y su base política también es la administración Roosevelt. ¿De todos modos no tiene que ir a Asia? Espero que lo considere como una preparación para lograr un objetivo mayor. Así lo haré. Está hecho. Ahora la Francia libre respaldada por Estados Unidos de posguerra desaparecerá completamente y solo la Francia de Vichy recuperará su legitimidad. Y esto significa, cuando yo y los aliados derrotemos a Alemania, la única forma de que Francia sobreviva es, solo con la conversión de Pétain. Después de preparar el terreno hasta este punto, me pregunto si Pétain podrá evitar traicionar una vez más. Yo sigo creyendo que él es un patriota. Al final, más que el cargo es la persona. Creo que todo gira en torno a las personas. También estoy de acuerdo. Pero trabajando como burócrata, no es raro ver casos donde la gente alrededor es reemplazada. Me refiero a cuando hay cambios masivos de personal cada vez que cambia el gobierno. Es la ventaja y desventaja de las elecciones. Después de que FDR entrara valientemente solo a la sala de recepción del zar, Huy, que se quedó atrás, tuvo una reunión separada con Beren-Volkov. Como los superiores aún no habían llegado a una conclusión ni establecido directrices, la conversación entre los dos podría parecer superficial a primera vista, pero, escuchando la propaganda de Paul Goebbels, me he preguntado por qué su propaganda ha sido tan exitosa. ¿Cuál fue el secreto? Simplicidad y repetición. Especialmente esta repetición, cuando se inyecta repetidamente un mensaje muy corto, se convierte en verdad y realidad. En ese sentido, realmente aprecio al secretario de Estado Huy. Ha mantenido la misma posición durante mucho tiempo, mostrando una dirección diplomática invariable. Jaja, es un halago que me hace sonrojar. Huy parecía sentirse algo incómodo ante el elogio de Beren, quien supuestamente detesta extremadamente a Occidente. Sin importarle, Beren continuó desarrollando su propia historia. Tomemos a Francia como ejemplo. El gobierno fue reemplazado en menos de medio año, perdiendo tanto el enfoque como la consistencia en la diplomacia. Aunque cada partido tenga diferentes tendencias, cuando un país actúa tan a la ligera, pierde la confianza. No es por eso que perdieron la confianza de los Balcanes y del norte de Europa. Exactamente. Me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si hubieran aprendido de la política del buen vecino del secretario Huy. La política del buen vecino. Una política diplomática iniciada por Huy hace 8 años durante la Gran Depresión para construir relaciones amistosas con América Latina, también marca el comienzo del enfoque antiimperialista de Estados Unidos. Gracias a eso, incluso en esta guerra mundial, varios países, incluido México, al menos cooperan pasivamente con Estados Unidos, lo cual es un logro bastante impresionante. La repetición no solo enfatiza, sino que también construye confianza. Desde ese punto de vista, ¿no ha hecho el ministro Beren-Volkov también historia en la diplomacia? Beren-Volkov, quien lideró la opinión antiguerra incluso durante el conflicto en su época como miembro de la Duma. Huy pensó que este hombre debe ser la personificación de la repetición y el énfasis, considerando que lleva más de 25 años proclamando el antioccidentalismo. Gritar contra la guerra en tiempos de guerra incluso cuando el poder intimidante del zar se había consolidado. Es sorprendente que no lo mataran. No, quizás fue gracias a eso que sobrevivió y llegó hasta aquí. J.E., yo también tuve momentos en que no podía controlar mi sangre joven. Fui secuestrado varias veces, amenazado, y tuve que suplicar por mi vida. ¿Qué? Mirando atrás, son recuerdos nostálgicos. En fin, volviendo a hablar sobre este método diplomático,
Creo que al final de toda esta diplomacia está la práctica. Lo que siempre prueba las palabras verdaderas son las acciones. No es así. Es donde Goebbels falló. La agitación hacia sus propios ciudadanos puede continuar, pero la agitación hacia el exterior está colapsando completamente. Aunque hubo algunas palabras incomprensibles, Hull asintió mostrando su acuerdo mientras se concentraba nuevamente en la conversación. La razón por la que el Ministerio de Propaganda de Goebbels, por más que se esforzara, estaba destinado a fracasar en la propaganda exterior. No hay que ir muy lejos para ver por qué su nazismo no funcionó en absoluto incluso con sus aliados Italia, Hungría y Japón. ¿Fue porque eran de diferentes etnias y no pudieron formar empatía? No. Fue simplemente porque la Alemania nazi no mostró una acción constante en comparación con su radicalismo. Cuando el ejército japonés fue expulsado de Beijing. Y cuando hubo batalla en la frontera húngara. Sí, en estos dos incidentes la Alemania nazi debería haber actuado. Pero dígame, si Alemania hubiera declarado la guerra al imperio en ese momento, habrían sido diferentes los resultados. Aunque la diplomacia nunca puede separarse de la situación entre países, Hull pensó que Beren estaba siendo demasiado teórico. Beren descartó brevemente esa duda de Hull. No habría sido diferente. Dije que actuaran, no que comenzaran una guerra que no podrían ganar. Bueno, podemos aprender algunas cosas de esto. 1. La diplomacia nazi hacia Rusia estuvo mal desde 1933. 2. Si te descubren mintiendo, es peor que no hacer nada. Se arrepiente de haber estado discutiendo paso a paso el pensamiento lógico con este individuo. Por supuesto, esto fue un error de la Alemania nazi, no una mancha en el historial del ministro Goebbels. Probablemente el ministro Goebbels que conozco habría insistido en mantener una diplomacia dura contra Rusia incluso si requería todo el poder del Estado. Como la guerra total durante la Gran Guerra. Mientras parecía reconocer a Goebbels pero ocasionalmente lo trataba como alguien inadecuado, cuando esto llegó a cierto punto, Hull se preguntó si esto también era parte de la diplomacia rusa. El incidente del Royal Oak. Hubo 833 bajas por el submarino U-47, la mayoría estadounidenses. Goebbels agitó diciendo que esto fue un montaje de Churchill. De hecho, surgieron investigaciones que sugerían que el primer ministro Churchill lo había ignorado deliberadamente para lograr la participación activa de Estados Unidos. Solo palabras vacías suyas esperando la división interna de los aliados. Sea cual sea la verdad, ¿no funcionó? Con una sola agitación de Goebbels, todos los responsables de Scapa Flow fueron despedidos. De repente, Beren comenzó a traducir toda esta teoría académica en casos prácticos. A diferencia de Francia y España, países que tradicionalmente mantienen su peso, en el centro y norte hay numerosas minorías étnicas. El ministro Goebbels dijo que Alemania se haría cargo de la opresión de estas minorías. Es una historia antigua. Si vamos por ese camino, hubo un tiempo en que los vikingos fueron invasores y los judíos fueron uno solo. Pero Alemania logró la participación voluntaria de estas minorías gracias a esa historia de invasión occidental. Tanto es así que incluso Suiza envió tropas como mercenarios. Los débiles que, aunque no estuvieron bajo el dominio real del imperialismo colonial, siempre fueron superados por la mayoría. Goebbels se encontró y utilizó eficientemente incluso el poder de estos débiles. Es verdaderamente lamentable que los aliados no tuvieran una respuesta significativa ante esto. Si acaso, quizás el engaño de Calais durante el desembarco de Normandía, pero eso fue una táctica de engaño, no una batalla diplomática. En una guerra para castigar el mal, no podemos hacer propaganda engañosa abiertamente. Jeje, ¿no se lo dije antes? Un país que cumple gana la confianza incluso de sus enemigos. Justo cuando se daba cuenta de que esta conversación teórica no era simplemente un análisis del pasado. Haf. Señor presidente. Su superior, que había terminado la reunión con el zar, salía agotado. Mientras se disponía a terminar la conversación con Beren y darse la vuelta, la última frase se clavó en sus oídos desde la espalda de este. Hungría, Japón, Italia, Francia, incluso sus propias extremidades. Planeo convertir a ese Führer Adolf en un paranoico que no pueda confiar en nadie. Aunque no se dio la vuelta, la voluntad de Beren Volkov se escuchaba demasiado claramente. Porque nuestro imperio ruso es un país en el que se puede confiar. Hull no pudo volverse para preguntar más. Capítulo 219. ¿Cómo fue su conversación con el zar? Ni lo menciones. Pensé que había desarrollado suficiente inmunidad, pero estaba equivocado. Lo que está en esa habitación definitivamente no es humano. En público, algunos dicen que el zar Nikolai es extremadamente arrogante debido a su posición de nacimiento y sus capacidades personales, pero no. Esa evaluación está absolutamente equivocada. No es una arrogancia superficial. Es una confianza infinita en sí mismo.
Y como existe la capacidad para respaldar ese ego desmesurado, Roosevelt no podía simplemente calificar la actitud del zar como arrogante. Por eso es más aterrador. La voluntad inquebrantable del zar Nikolái. Mientras que con una sola elección cambian las políticas del partido y se distorsiona la opinión nacional, y los países comunes navegan por la realidad sin brújula. Surge el pensamiento de que solo este país llamado Rusia avanza constantemente hacia su objetivo. Para empezar, diré el resultado. Ha aceptado la línea de cooperación. ¡Ah! ¡Qué alivio! El objetivo principal de la administración desde antes de llegar a Petrogrado. Hacer que Rusia no considere los frentes oriental y occidental como guerras separadas. Si hasta ahora los aliados iban a ser excluidos de la reorganización del mundo posterior a la guerra sin importar quién ganara entre la Alemania nazi y Rusia, ahora es diferente. Ahora debemos asegurarnos de que Rusia gane con todas nuestras fuerzas. Así podremos ir a Asia y asegurar nuestra parte posterior a la guerra. Si Rusia gana, Estados Unidos no será excluido de ningún lugar, ni de Europa ni de Asia. Además, aquellos imperialistas que disfrutaron de casi 200 años de apogeo a través de la explotación colonial, naturalmente se extinguirán con una baja proporción posterior a la guerra. Aunque la conversación fue exitosa, Roosevelt no podía simplemente sonreír en medio de esta celebración. A pesar de que pensé que lo había superado todo, es tan difícil aceptarlo por completo. Como dijo el zar Nikolái, la derrota de los aliados ante las potencias del eje fue por la diferencia de líderes. Es decir, podría ser porque él mismo fue inferior a ese Führer nazi hace 3 años. Entonces, por la misma lógica, ¿no sería también su culpa que Estados Unidos no haya podido establecer una hegemonía comparable a la de Rusia? Esto es lo mejor que pudimos hacer. Huy, al parecer notando la complejidad de Roosevelt, se disculpó en su lugar. Hicimos nuestro mejor esfuerzo y seremos recordados como los héroes victoriosos que salvaron al país a través de logros diplomáticos en la peor de las situaciones. ¿Es así? ¿Realmente la historia lo evaluará de esa manera? ¿Acaso las generaciones futuras no intentarán juzgarlo comparándolo con ese zar? Sin embargo, a estas alturas, poner a ese hombre y a sí mismo en el mismo nivel. Esta derrota es amarga. Son heridas que sanarán una vez que derrotemos al Führer nazi. No me refiero a eso. Ahora me doy cuenta de que no perdí ante el Führer nazi. Perdí ante ese monstruo. Todavía es imposible saber hasta dónde llegan los planes e intenciones del zar. Probablemente no lo entenderá todo incluso después de años, a menos que ese hombre se lo explique directamente. Sin embargo, hay algo que tranquiliza a Roosevelt. Aún así, el zar no está siendo tan codicioso como el Führer Adolf. Al contrario, mientras más avanzaba la conversación, más sentía que él también nos necesita. El zar Nikolái. Si no fuera así, no me habría mostrado amablemente el camino. Huy, que no estuvo en esa habitación, todavía mostraba una expresión confundida, pero Roosevelt no podía dejar de entenderlo. ¿No será que intenta instruirme para usarme como desea? Si hubiera sido el mismo de hace 3 años, podría haber sentido esa insinuación como un insulto. ¿Es esto también una forma de aceptación, o significa que todavía está en la palma de su mano? Tampoco lo sé. Mientras más cosas sabes, más cosas desconocidas aparecen, no es gracioso. Por cierto, Huy, ¿de qué estabas hablando? Parece que tampoco fue fácil para ti. Sí. Realmente, en Petrogrado nada parece ser fácil. ¿Con qué confianza habrá venido aquí su yo de hace 3 años? Verdaderamente era una época de inmadurez. Después de la primera conversación con Roosevelt, Nikolái no tuvo más encuentros separados con la parte estadounidense. El bosquejo ya había sido establecido por los 2 líderes, el resto solo debía ser completado por sus subordinados. ¿Pueden encargarse del suministro a Serbia? Si el costo es alto, ¿hay necesidad de mezclar sus sistemas de armamento? Será mucho mejor transportar los suministros acumulados en el norte de África que enviarlos a través del Mar Negro. En cuanto a los costos, podemos manejarlo inicialmente con bonos como lo hace Inglaterra y resolverlo después. Entiendo. Sin embargo, no todo encajaba perfectamente según el entendimiento de los superiores. Después de todo, estas 2 enormes facciones estaban en posición de tener que alinear todo desde los fundamentos. El general Mannerheim ya está en condiciones de entrar en territorio húngaro en cualquier momento. No podemos esperar más de medio año por el frente occidental. El plazo de la operación debe ser dentro de 4 meses. 4 meses cuando el entrenamiento militar básico es de 13 semanas. 4 meses es muy poco considerando el movimiento de tropas y la preparación previa. 5 meses. No podemos darle más tiempo al enemigo. De acuerdo. A cambio, ¿qué tal si agregamos un frente en el norte de Europa durante ese tiempo? Aunque sea solo para desviar momentáneamente la atención del enemigo.
A partir de ahora, los ejércitos de ambos lados se moverán no por posibilidades operativas o propósitos estratégicos, sino únicamente por política. ¿Podremos enviar a nuestros muchachos de nuevo al sur de Francia? Las fuerzas del gobierno de Vichy no eran pocas. Aunque ahora es una movilización parcial, eventualmente se emitirá una movilización total. Nosotros también necesitamos algo de tiempo. El peso de cada palabra es mayor que nunca. Si hay algo afortunado, es que Inglaterra no se involucró en estas negociaciones para hacerlas más complicadas. En medio del tira y afloja continuo entre el personal operativo, durante un breve descanso, Jugasvili, quien lideraba las negociaciones representando a la parte rusa, dijo repentinamente con una pipa en la boca. Le tomó mucho tiempo encontrar su papel. ¿Qué quiere decir? Aceptar el destino es algo muy difícil. Dejando de lado el descubrirlo, hay innumerables personas como ese Führer nazi que lo rechazan. Por eso esto es un cumplido. Si es un cumplido, ¿por qué no lo hace sonar como tal? Primer ministro, tiene un talento especial para hacer sentir incómoda a la gente. Jeje, bueno, yo también estuve a punto de abandonarlo todo una vez, así que no estoy en posición de hablar. Roosevelt, quien aparentemente aún no podía deshacerse de su inquietud, mantuvo el silencio en lugar de responder, pero Jugasvili continuó diciendo cosas incomprensibles sin inmutarse. Aunque nuestros procesos sean diferentes, somos camaradas que caminan por el mismo camino. Al final, nos convertimos en la minoría elegida en este mundo infernal y en peregrinos que se someten al destino dado. A veces es pesado, a veces aterrador, pero ya no vacilaremos. Quizás hablo como un fanático. Pero, ¿no lo admite usted también en su interior? El hecho de que nadie podrá voltear el tablero que el zar ha creado. Es cierto. Desde el momento en que renunció a enfrentarse al zar y a este imperio gigante, la iniciativa pasó a sus manos. En un país liberal como Estados Unidos, uno forja su propio camino. No sea ingenuo. Aunque ganó por elección, ¿acaso el 40% de los ciudadanos que apoyaron al Partido Republicano no apoyaron a otra persona? Ellos también eligieron este camino. No todos en este país apoyan el zarismo, ¿verdad? Aunque no lo apoyen, no han recibido todos la gracia de su majestad. Quería refutar que era un disparate demasiado resultadista, pero Roosevelt decidió no agregar más temas de debate. Aunque el imperio tuviera 10.000 futuros posibles, le aseguro que este momento es el mejor. Y la elección de hoy será lo mejor para Estados Unidos. Así que le sugiero que abandone ese último rastro de anhelo que queda en su corazón. Aunque no era ni consuelo ni consejo, sino solo palabras llenas de delirios. Será así. Por alguna razón, Roosevelt sintió ganas de entregarse a esa excusa. Sin embargo, hasta el final se negó a responder. Jeje, ahora que lo pienso, mi madre quería que fuera sacerdote, pero llegué a ser primer ministro del imperio, esto también debe ser gracia de su majestad el zar. Porque no quería convertirse en un fanático como ese hombre. Es cierto que la política debe ser hecha por políticos y la guerra por militares. Aunque sus campos de especialización sean diferentes y sus tareas asignadas sean distintas, al final el frente está bajo el control de la retaguardia. Estados Unidos y el Imperio ruso comenzaron a extender lentamente su acuerdo hasta la primera línea del frente, lo que provocó diversos cambios en las líneas de batalla. ¿Debemos iniciar la operación en 5 meses? Si dicen 5 meses como máximo, básicamente significa dentro de 4 meses. PRI primero bombardeen. Bombardeen la costa como puedan. ¿Qué hacemos? ¿Calais? ¿Deberíamos ir a Calais esta vez? Si vamos a Normandía otra vez, podría ser desastroso. Con objetivos claros y límites de tiempo establecidos, todos desde el cuartel general hasta el campo de batalla se vuelven ocupados. ¿Llegaron a un acuerdo con Rusia sin decirnos una palabra? El presidente Roosevelt realmente nos considera aliados. Aunque debemos protestar, no deberíamos comenzar primero con el reclutamiento. Estos tipos del Nuevo Mundo solo piensan en ir a Asia. Europa no es su teatro principal de operaciones. Algunos aún no aceptaban completamente la unión de los dos gigantes. Qué lástima. Seguramente no es que el zar no confíe en nosotros. Habrá considerado los daños acumulados y el periodo posterior a la guerra. Mariscal, dicen que los aliados abrirán el frente italiano el próximo mes. Sea lo que sea, debemos coordinar. Hasta que lleguen las órdenes del Estado Mayor, reduciremos la velocidad del contraataque por ahora. Algunos lo aceptaron aunque no lo entendieran completamente. Y cierto individuo. Felicitaciones por su nombramiento como nuevo comandante supremo aliado. Basta. ¿Acaso vine por algo bueno? Las felicitaciones serán para después. Consideraba esta elección como si fuera el único camino posible.
Dicen que la Fuerza Aérea del Imperio Ruso está bombardeando Hungría sin descanso últimamente. Están apuntando a las fábricas de combustible sintético. Aunque aún mantienen el control aéreo y no han tenido éxito, considerando el potencial del Imperio Ruso, es solo cuestión de tiempo. Aunque es difícil detener la extracción de carbón, podemos destruir las fábricas. También bombardearemos con máxima prioridad las fábricas de combustible sintético en el Ruhr. Si las reubican, las encontraremos y destruiremos hasta el final. Bórrenlas por completo hasta que no pueda circular ni un solo automóvil en el centro de Berlín. Un general de 4 estrellas llamado desde Asia después de la destitución de Eisenhower. Mis sucesores. Sí, comandante supremo. Han arruinado espectacularmente al orgulloso ejército de los Estados Unidos. Incluso nuestra supervivencia dependió de la misericordia del enemigo. Nuestros Estados Unidos están separados del viejo continente, pero se comportan como el ejército de cierta isla. Mientras en Filipinas morían de hambre, morían luchando, morían resistiendo para no ser capturados como prisioneros. El nuevo comandante supremo aliado, Douglas MacArthur. ¿O acaso las lecciones aprendidas arriesgando la vida durante la Gran Guerra fueron desperdiciadas con las raciones? Pensaron que la guerra era un juego de niños solo porque todos son graduados de West Point de promociones similares y se llevaban bien. No, señor. Al cruzar el Atlántico, me di cuenta de que esta guerra se perdió únicamente por la diferencia de comandantes. Si tenemos que recibir ayuda de Rusia es porque ustedes eran incapaces de cambiarse los pañales sin la ayuda de mamá. Insultos y reproches incesantes desde su llegada. Sin embargo, los generales derrotados ni siquiera tenían derecho a excusarse, así que nadie se atrevió a responder. Ustedes aún no están calificados ni para ir a Asia. Cuando regrese a mis Filipinas no puedo llevar a esta banda de inútiles. General Bradley. Sí, comandante supremo. Usted quiere que el presidente elegido por los ciudadanos de Estados Unidos se incline ante un viejo que nació con buena sangre. No, señor. Mierda, dicen que el frente oriental es el ataque principal y nosotros el secundario. Absolutamente no, señor. Su reputación y trayectoria construida durante toda una vida. La cuota de derrota que cada uno de los presentes compartía. Su carisma que dominaba a decenas de generales de un solo golpe. ¿Pero por qué? ¿Por qué demonios nuestro Congreso y Gabinete me dicen que solo apoya a Rusia? Expulsa el aire de derrota que llenaba el cuartel general de Londres. El comandante supremo, apoyado en su escritorio, respira profundamente después de su descarga. Cuando levanta la cabeza y se pasa la mano por el pelo, todas las miradas que encuentra se han vuelto más afiladas. ¿El acuerdo de los altos mandos? Que se vayan al carajo. Nosotros llegaremos primero a Berlín. Respondan. Sí, señor. Douglas MacArthur, nada más llegar a Londres, descartó todos los principios de FDR. Esta era su manera de hacer las cosas. Capítulo 220. Realmente iremos primero a Berlín. ¿Por qué? ¿Acaso crees que no puedo distinguir entre el frente y el fondo? Bradley expresó su preocupación con cautela cuando quedaron solos después del primer encuentro. Para que los aliados lleguen a Berlín siguiendo la estrategia de la Casa Blanca, Petain tendría que cambiar de bando. Para entonces Rusia no habrá llegado primero. Italia, Hungría, Noruega. El frente de batalla se expandirá cada vez más, tanto que la Alemania nazi no podrá contenerlo con ambas manos. Ahora que el Imperio ruso se encargaría de un frente, los aliados también tenían sus propias opciones. Bradley, pronto comenzará una investigación por corrupción contra el general Henry Giraud, líder de las fuerzas de la Francia Libre. ¿Qué? ¿No le agradaba el general Henry Giraud al presidente? No me diga que Charles de Gaulle lo denunció. No. Si se prueba la inocencia del general Henry Giraud, comenzará una investigación contra Charles de Gaulle. Ningún soldado disfrutaría ver cómo la sucia política sacude la primera línea del frente, pero si eso ayuda a ganar la guerra. Hay que seguir adelante. No hay lugar para la terquedad. ¿Quién está detrás de esto? No me diga que es porque de Gaulle pertenece a la facción de Ike. Bradley, quien apenas llegó, cuestionó si esto era una limpieza de la facción anterior. Douglas deseaba que fuera por una razón tan simple. No es mi voluntad ni la de la Casa Blanca. Fue una exigencia del zar. Él desea que la Francia libre caiga. Es obvio. Probablemente está consciente de que la Francia libre se implantará en la Francia liberada. Sin embargo, el hecho de que la Casa Blanca decidiera abandonar al gobierno provisional francés que dirige las fuerzas de la Francia libre significa que el presidente aceptó el trato. Comandante en jefe. ¿No es esto como invitar a Rusia mientras intentamos deshacernos de la Alemania nazi? Parece que les entregaremos toda Europa.
Por eso debemos llegar primero a Berlín. En el momento en que la Alemania nazi caiga, Rusia será quien tenga el derecho de ejercer la mayor influencia sobre ese país. Después de todo, significa que el frente occidental fracasó y el frente oriental tuvo éxito. Hasta ahí se puede aceptar. Habrán tenido cierto mérito. Pero si también ceden Francia, expulsados de Alemania, expulsados de Francia, y entregar el norte de Europa y los Balcanes, Churchill se horrorizará. Esto podría ser un resultado mucho más peligroso que el Lebensraum de la Alemania nazi. Al final, para evitar toda esta situación, solo hay una cosa que debe hacer. Bradley. Lo escucho. Elige el punto de desembarco más difícil en este teatro europeo. Deben tener éxito consecutivamente en operaciones de dificultad extrema. Sin vacilar, Bradley señaló un punto en el mapa ante la pregunta de su superior. Supongo que sería este lugar. Sí, entonces los nazis tampoco pensarán que vendremos por ahí. Esto no es traicionar a Francia. Es para proteger a Francia. Para eso, solo se necesitan algunos sacrificios. Después de 3 años de guerra continua, los aliados han obtenido suficiente información a través de reconocimiento e inteligencia. Es de conocimiento común en esta era que toda la capacidad industrial de Alemania está concentrada en la región industrial occidental, cerca de Alsacia-Lorena en Francia. El Ruhr es el más activo, seguido por Berlín, y el resto depende de la subcontratación austriaca. De igual manera, el centro de la industria oriental no está en Budapest, Hungría, sino en Eslovaquia. Todos saben que la región de Eslovaquia, que llevó su tecnología e industria al máximo después de la Gran Guerra, es clave. Esto es similar a como Moscú es el centro ferroviario y Kiev la mejor ciudad comercial de Europa del Este. Los escuadrones están descendiendo. Nos acercamos al punto de bombardeo. Los cazas de escolta descienden primero. Preparados para el combate. Preparados para el combate. Prepárense para girar inmediatamente después del bombardeo. Un combate prolongado nos desfavorece. Sería extraño que las fuerzas aéreas aliadas e imperiales no apuntaran a esto. Las potencias del eje carecen de todo: petróleo, tierras raras, caucho, acero, pero si hay algo en lo que están más superados numéricamente, es sin duda en las fuerzas aéreas. La cantidad de aeronaves. Es correcto que perdamos 100 Spitfires en una sola operación. No hay problema. Para mañana, los P-47 americanos habrán llenado todos esos espacios. La diferencia tecnológica, la aparición de misiles que limitan el combate aéreo, el desarrollo del radar aéreo y los motores cada vez más rápidos son importantes. Pero al final, el combate fundamental sigue siendo una era donde los cazas con ametralladoras aprietan directamente el gatillo. La diferencia absoluta en cantidad era un factor imposible de contener. Por supuesto, la Luftwaffe no se quedó quieta ignorando esta diferencia de poder. Jamás ganaremos en números. Olvídense de todo excepto la velocidad. Solo aumentando la velocidad de las aeronaves al máximo podremos alcanzar los ataques enemigos. Reduciremos la producción de bombarderos y la cambiaremos por producción de cazas. La capacidad de realizar operaciones tierra-aire. Primero debemos mantener el control aéreo. Por ejemplo, la élite de la Luftwaffe, el 44º Escuadrón de Cazas. Como sugiere el apodo dado por los aliados, Circo Galante o Sanatorio Volador, arrasaban el campo de batalla pilotando el Messerschmitt Me-262, una aeronave con suficiente velocidad. El escuadrón, liderado por Adolf Galland, quien derribó 104 aviones enemigos solo en la batalla de Inglaterra, superaba a los aliados desde la habilidad de sus pilotos. En su 44º Escuadrón de Cazas, comenzaron a surgir pilotos que superaban las 200 victorias aéreas, y el más alto llegó a registrar 301. Sin embargo, por más que los ases se destacaran, parece que los nuevos cazas también necesitan aeronaves de escolta. A este paso, el sacrificio de los ases será demasiado grande. Pero, tiene sentido tener aeronaves de escolta que puedan seguir el paso de cazas con motores a reacción. Por lo menos pinten de blanco la parte inferior de las aeronaves para evitar la puntería antiaérea. Esto es más ventajoso si solo tenemos cuidado durante el amanecer. Incluso cuando cambiaban los colores de las aeronaves, modificaban las tácticas y empleaban trucos como posicionar artillería antiaérea en áreas de combate previstas. Como pensaba, la serie Jack es buena para producir pero le faltan especificaciones. No son esos modelos iniciales. Es un modelo que comenzó a desplegarse hace 4 años y se han producido aproximadamente 9.000 unidades. Ya sea reemplazándolos o asignándolos solo a los novatos, hay que deshacernos del inventario rápidamente. ¿Hasta cuándo vamos a combatir con máquinas de alcance limitado? Aunque el nivel de los pilotos podría ser algo deficiente, la Fuerza Aérea Imperial, que ya había comenzado a producir en masa los modelos MiG, no temía particularmente las pérdidas.
De todas formas, la caída de un caza solo significa una baja más. ¿Habrá algún combate más rentable para nuestro imperio que las batallas aéreas? Yo creo que no. Tiene razón, mariscal. Aunque podría parecer un mando algo inhumano, la Orden de Roman era bastante eficiente desde la perspectiva general de la guerra. En realidad, esto también se originaba en la particularidad del Imperio ruso. Rusia, que estableció el Comité de Aviación en 1869, produjo el globo aerostático más grande del mundo en solo un año. En diciembre de 1903, 7 años después del primer vuelo exitoso de los hermanos Wright. Ya en 1910 se había lanzado una aeronave armada con ametralladoras, y la Escuela Superior de Aviación Kichinsk de Sebastopol se transformó en una academia militar, produciendo cadetes en masa. Eso fue hace más de 30 años. Los ases no nacen, se hacen. Mientras más combates haya, más ases surgirán, no es beneficioso. Reconociendo la abrumadora experiencia de vuelo e historial de combate de los pilotos nazis alemanes, Roman fue pagando metódicamente la deuda de sangre acumulada. Y así, poco a poco, muy poco a poco, combate con la Fuerza Aérea Húngara, 105 pilotos aliados muertos. Bombardeo fallido. Parece que el alcance del radar enemigo es más amplio de lo esperado. La Luftwaffe ha leído los movimientos de nuestra formación. Sin duda estaban esperándonos. Vuelven a aparecer. En el frente oriental, el número de ases comenzó a igualarse. Aunque la brecha no se cerró rápidamente ni se revirtió de la noche a la mañana. ¿Autonomía de vuelo? Somos el primer país que realizó un vuelo sobre el Ártico. De todas formas bajaremos en paracaídas y volveremos caminando. Solo necesitamos 450 litros de combustible para llegar. ¡Viva el zar! Claramente, la brecha entre las dos fuerzas aéreas se estrechaba día a día. Y cada vez que esa diferencia se reducía, enfrentarse a la Fuerza Aérea Imperial en un día despejado, y encima a plena luz del día, es una locura. Debemos depender de la artillería antiaérea. El control aéreo completo. Honestamente, es imposible. Si perdemos aeronaves y pilotos en la defensa, no disminuirá drásticamente nuestra capacidad ofensiva. El control aéreo pasaba gradualmente a manos de Rusia. Junio del 1941. Baja. Corre. Bombardeo. A los refugios subterráneos. Los bombarderos DB-3 lanzaron 2.5 toneladas de proyectiles, destruyendo la fábrica de petróleo sintético en Eslovaquia del Sur. La escasez de petróleo de las potencias del eje apenas comenzaba. Décadas atrás, cuando Jugasvili era un adolescente, el campo estaba agitado por la reforma agraria y justo antes de que estallara la guerra ruso-japonesa. Solo 420 millones de rublos, e incluso cayó a 300 millones durante la Gran Hambruna. Al revisar los documentos de la época, el país era tan pobre que resultaba cuestionable cómo podía mantener el ejército más grande del mundo. ¿La guerra ruso-japonesa que estalló justo cuando comenzaban a verse los resultados de la reforma agraria? El imperio podría haber quebrado sin la obtención de bonos extranjeros. Ahora 420 millones de rublos podrían parecer apenas suficientes para construir algunos acorazados Dreadnought, pero en esa época realmente lo era. No es por nada que el primer ministro Stolypin era extraordinario. Si la guerra ruso-japonesa se hubiera prolongado, habría sido un desastre. El mercado de bonos nacionales, que carecía de un sistema financiero desarrollado, era el patio de juegos de algunos capitalistas y nobles, lo que hacía aún más difícil obtener fondos. El tiempo pasó. Cuando el zar ascendió al trono por primera vez. La época en que cientos de miles morían de hambre durante la Gran Hambruna, cuando la migración a Siberia significaba la muerte, y ni siquiera existían caminos apropiados, mucho menos trenes transcontinentales, había quedado atrás. El imperio ha crecido hasta el punto de poder decir que es próspero. Jugasvili, heredero del legado de numerosos primeros ministros, tenía ahora en sus manos un presupuesto abundante, a diferencia del pasado. Según los documentos que analizaban a los aliados, el año pasado Inglaterra dedicaba el 45% de su producción nacional a gastos de guerra, Estados Unidos el 25%, y se esperaba que este año aumentara al 35%. ¿La Alemania nazi? No lo sé con exactitud, pero hace tiempo que superó el 50%. Quizás incluso haya sobrepasado el 70%, transformando toda la producción nacional en algo relacionado con esta guerra. Para ellos, era insignificante intentar calcular en números, ya que todo excepto la industria militar se estaba derrumbando. Incluso considerando que todos estos números corresponden a una situación temporal como la Guerra Mundial, es un cambio absurdo comparado con el gasto militar europeo que no superaba el 4% en promedio después de la Gran Depresión. Entonces, ¿cómo está la situación del capital de guerra del Imperio ruso que apenas comienza la guerra?
¿Es esto? SHH, no actúes precipitadamente. Ah, incluso recibiendo esto. Como pensaba, me da miedo. Por eso debemos ser más cuidadosos. El presupuesto gubernamental que se revisa año tras año en la Duma no era suficiente. Nosotros también estamos en posición de tener que vender bonos. Entonces no hay mejor medio que este. Por supuesto, si el zar ordenara la venta de bonos por decreto, se alcanzaría la cantidad objetivo al instante y sobraría, pero eso solo tendría un efecto contraproducente. En cambio, esto es estrictamente fondos personales de la familia imperial. ¿Corrupción? Prepárense para una masacre en el momento que ocurra. De todas formas, no es la cantidad lo importante. Así es. Solo se necesita este hecho. La familia imperial compró bonos nacionales con fondos privados. Combinando las cifras de los últimos 3 años, se dice que los aliados usualmente gastaron alrededor del 33% de su producción nacional total. Ministro de Hacienda, no deberíamos superar al menos ese nivel. Por más que sea una época donde la economía clásica se ha derrumbado, ni el pueblo ni el parlamento podrían estar contentos con un gobierno tan endeudado, pero, si esto no se vende, no tiene sentido. ¿Sabe cuánto envidié cuando supe que Estados Unidos alcanzó oficialmente un crecimiento económico del 8.1% en el 39? Creí que moriría de la envidia. Me pasó lo mismo. Esta vez, el pueblo imperial deseará más que nadie que el gobierno se endeude. Sin duda será así. Hagamos también nuestra fiesta de deudas. ¿No es esta una época en que podemos hacerlo? JE, así es. Capítulo 221. Los ciudadanos del Imperio Ruso, que firmemente creían que su país era neutral y vivían alejados de aquella guerra en Europa. ¿Cómo verían esta guerra en la que se vieron involucrados de la noche a la mañana? ¿Una guerra demasiado repentina? ¿Una guerra en la que no había nada que ganar participando? ¿O una guerra por la hegemonía como la Gran Guerra del pasado? Por favor, quiero alistarme. Ustedes eran prisioneros de guerra. Legalmente no pueden participar. Estuve encerrado 2 años en un campo de prisioneros y me dicen que era prisionero de guerra. ¿Qué significa eso? Tiene más de 40 años y ni siquiera es ciudadano ruso. ¿Cómo podría ser posible? Mi hijo aún está encerrado en el campo de Belzec. Por supuesto, habría pueblos que se ofrecerían a participar mostrando abiertamente su odio hacia los nazis, pero la reacción de la mayoría de los pueblos eslavos fue similar. Por fin llegó lo inevitable. Estos hijos de puta se atreven a atacar primero. Por más que la Alemania nazi esté en racha, ¿convertir a todo nuestro pueblo eslavo en enemigo? ¿Acaso el Führer se volvió loco? Desprecio e ira. ¿Cómo se atrevieron a atacar primero a este país que solo observaba, solo porque ganaron algunas batallas contra los aliados? No importa cuán grandioso sea su Führer ni cuánto hayan ganado en el frente occidental, aquí es el frente oriental. Es donde Rusia derribó al imperio alemán en el pasado. Y ellos se atrevieron a atacar primero. Amábamos la paz pero insisten en ver sangre. No hay razón para evitarlo. ¿Movilización parcial? ¿Entonces están limitando el número de reclutas por provincia? Entonces me alistaré voluntariamente. Digno del país donde 15 millones se alistaron voluntariamente durante la Gran Guerra, incluso antes de que se completara la movilización total. Los hombres del imperio comenzaron a correr hacia los centros de reclutamiento sin excepción. Este cambio en el ambiente social no solo se manifestó en la fiebre del reclutamiento y el cambio numérico de soldados. Si el sistema de guerra de Estados Unidos puede definirse en 3 palabras: aumento de impuestos, sistema de racionamiento y bonos gubernamentales. Rusia tiene una: zarismo. Realmente esta única palabra podía explicarlo todo. ¿Se niega a participar en la movilización empresarial? ¿Acaso el dueño de la fábrica quiere morir en manos de nuestro sindicato? Restricción de construcción de viviendas, venta forzosa de alimentos, compra de bonos. En tiempos de guerra, quien se opone a algo no es directamente un espía nazi. De todas formas ganaremos la guerra, y el gobierno devolverá los sacrificios actuales con intereses después. ¿Cuál es el problema? Si alguien piensa que esto es una pérdida, necesita estudiar nuevamente la historia de este país. El enemigo atacó primero y el zar decidió la guerra. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué aumentaron los impuestos sobre la renta? ¿Qué disminuyeron las deducciones salariales y aumentaron las retenciones? ¿Que el Estado comenzó a pagar a las empresas con bonos en lugar de efectivo? Y entonces, ¿es posible perder esta guerra? ¿Azúcar? ¿Café? ¿Carne? Puedo comer un poco menos. Pero es inaceptable que nuestros hijos pasen hambre en el campo de batalla. En momentos de crisis se revela quién es patriota y quién es traidor. Este ambiente social,
que podría llegar a ser algo extremo, se basaba en última instancia en la lealtad al Estado y a la dinastía Románov. Presupuesto imperial, fijado en 0 rublos este año. El Palacio Imperial inicia venta pública de activos. Decide comprar bonos. El príncipe Dmitri se alista voluntariamente como oficial de rango medio. Rusia explota. El gran duque Dmitri, que está por entrar en la segunda mitad de sus 30 años. Nacido como el segundo hijo de Nikolai, con un hermano mayor sobresaliente y un hermano menor con gran diferencia de edad, este príncipe estaba aburrido de la vida. No era que estuviera aburrido por no tener nada que hacer. Estaba aburrido porque no había nada que pudiera hacer. Mi hermano mayor debe estar ocupado con su educación como heredero y los asuntos del gabinete. Mi hermana menor se independizó hace tiempo, así que no es fácil visitarla. Siendo uno de los solo 3 grandes duques que quedan en el imperio, no hay nada que pueda hacer. Entonces un día, su tío, que estaba exactamente en la misma situación, vino a visitarlo. Tío, ¿qué lo trae por aquí? ¿Acaso hay algún lugar al que no pueda venir? Aunque su rostro amigable con arrugas y canas ahora podría parecer benevolente, el tío Mikhail era famoso desde joven por varios apodos. Cazador de mujeres casadas, buscador de viudas, amante retorcido, entre otros. Considerando que no lo expulsaron. Eso también es una habilidad. Un hombre al que se podría llamar holgazán o decir que apostó su vida al romanticismo. Definitivamente hay que beber con la familia. Mi hijo se niega rotundamente a probar el alcohol, así que no puedo abrir una botella en mi casa. Solemne, noble, sereno. Como los rumores de que perdió su porte real después de participar en la Gran Guerra, su tío seguía pareciendo un holgazán hoy también. Mi querido sobrino, la vida es aburrida, ¿verdad? Aún así, siendo hermano de su padre, a veces mostraba una astucia sorprendente. Como esa mirada que parecía penetrar la psicología característica de la familia Románov. No. Más que aburrida. ¿Debería decir que carece de sentido? De todas formas, tu hermano no te exige nada, ¿verdad? Porque no soy el heredero. JE, lo sé bien. Yo estaba en la misma situación. Te conté la historia de cuando me golpearon como a un perro y me arrastraron al ejército. Creo que unas 30 veces. Entonces escúchala de nuevo. Ese día, acababa de terminar una cita con una mujer verdaderamente hermosa y regresé para el cumpleaños de madre, cuando vi a mi hermano en el jardín con las manos en la espalda. Justo cuando Dmitri, que no tenía la descortesía de interrumpir a Mikhail, estaba por repasar la historia una vez más. Sin embargo, gracias a la Gran Guerra, pude estar orgulloso por primera vez en mi vida, que estuvo a punto de ser aplastada por mi hermano. Por primera vez, surgió un desarrollo inesperado. ¿Qué quiere decir? Me di cuenta al ver a Nikita. Ese chico está sintiendo exactamente lo mismo que yo sentía antes. Todavía no ha podido liberarse del peso de su padre. No dejó su hermano de compararse con padre por su propia voluntad. Es más cercano a la resignación. ¿No se sentiría pequeño cualquiera en este mundo al compararse con mi hermano? He visto a muchos perder su identidad debido a esa comparación. Y ahora mis ojos me dicen que tú podrías ser uno de ellos. ¿Es así? ¿Soy también un idiota que se vuelve mezquino y miserable comparándose con su familia? No sé si es afortunado, pero al menos Nikita encontró su camino. Ese chico considera a su padre como fuera de categoría y lo trata como un ser anormal. Tal vez sea así. Pero tú no. ¿Vas a heredar este país? ¿O te convertirás en miembro de la Duma? No, ¿verdad? ¿Por qué deberías medir tu capacidad? Al final, soy miembro de la familia Románov. ¿No debería destacar en algo? Si al menos fuera como su hermana menor, la hija menor adorada incondicionalmente por su padre, podría ser diferente, pero él es uno de los solo 3 grandes duques de este país. Cada uno de sus movimientos es observado, y todos los rumores llegan sin falta a oídos de su padre. Por eso ese es el papel de Nikita. ¿Qué has recibido tú aparte del título de Gran Duque? Incluso ese título lo recibí sin merecerlo. Solo por ser hijo de padre. Entonces, ¿por qué no demuestras que mereces exactamente ese título? Como yo lo hice. ¿Cómo, exactamente? Alístate. Un método que nunca había considerado. No, aunque lo había imaginado, ni siquiera lo había intentado pensando que sería una molestia en el campo de batalla al no tener ninguna aptitud militar. Te lo repito, eres un hombre de la familia Románov. No se trata de lograr hazañas militares para elevar el nombre de la familia, sino que el simple hecho de participar como un soldado raso te da el derecho a disfrutar de todo esto. Porque eres un gran duque del imperio. No quieres ser un adorno nacional que obtuvo el título de gran duque solo por nacer con la sangre correcta. Si solo tuviera la capacidad.
Si solo tuviera la cualificación. Si realmente fuera posible, ¿qué hombre no querría lograr algo con sus propias manos? Sin embargo, al haberlo tenido todo desde que salió del vientre de su madre, no podía evitar sufrir esta inexplicable carencia. Es peligroso. ¿Cuánto perjudicaría al país si me capturaran como prisionero? Te lo garantizo. Aunque pueda ser tan difícil que preferirías morir, definitivamente no te arrepentirás. Porque esa es la única manera en que tipos como nosotros podemos estar orgullosos. La gente disfruta viendo la caída de otros, pero muestra respeto por aquellos que se lanzan voluntariamente. ¿Será así? ¿Realmente obtendría la legitimidad para disfrutar de todo esto si sirve voluntariamente? Yo fui exiliado a Inglaterra. Mi esposa se casó conmigo inmediatamente después de que su marido muriera y mi hijo carga con el estigma de ser un bastardo ilegítimo. Sin embargo, ahora nadie puede insultar a mi familia ni a mí. Me he convertido en alguien demasiado noble para que esa clase de estigma pueda mancharnos. Mientras hablaba, Mikhail se quitó el parche y miró directamente a su sobrino. Aunque solo tenía un ojo para mirar a Dmitri, era una mirada que contenía más significado que cualquier otra. Sobrino, esta cosa llamada cualificación no se otorga desde el nacimiento, se gana con las propias manos. Tu hermano no es respetado por ser zar desde el principio, sino porque se convirtió en un zar digno de respeto. Yo perdí un ojo en el frente oriental, pero a cambio gané mi cualificación. A diferencia de nuestros primos que murieron después de ser reclutados a la fuerza, obtuve las tierras y riquezas más grandes, y pude agregar orgullosamente Mikhailovich al nombre de mi hijo Georgi. ¿Cuál es la razón por la que debe ser un gran duque de este país? Podría vivir tranquilamente. Podría morir después de una vida de privilegios. Muchos nobles lo han hecho antes, y esa es la vida de los aristócratas, la realeza y la familia imperial. Pero ese ojo perdido. Suspiro, mierda, esto realmente no está bien. Esa incomodidad que había estado clavada en su pecho como una espina. Ah, si muero así, realmente seré recordado como un ser insignificante en la historia secreta del imperio. Obliga a Dmitri a tomar una decisión. Parece tener edad, debe ser un veterano. ¿Cuál es su nombre? Dmitri. Por favor, dígame su apellido junto con su dirección actual y lugar de origen. Dmitri Nikolayevich Romanov. Mi dirección actual es Montplaisir en el Palacio de Peterov. Mi residencia original es... ahora el Palacio de Verano. Bueno, cambia según la estación. Sí, por la expresión del oficial de reclutamiento, parece bastante desconcertado. Si él mismo está tan confundido que no puede entenderse, ¿cómo no estarlo? ¿Acaso usted es? Sí, soy yo. No, pero eso. Le digo que soy yo. Definitivamente esto no parece estar mal. Si ya no quiere ser un pájaro bebé que solo come el alimento que le arroja la sangre Romanov. Fui a la academia militar. Me retiré como coronel y quiero volver a alistarme. Acépteme según las reglas. Primero, bajemos hasta el fondo. Ya sea que vaya directamente a ese lodazal y pierda un brazo o una pierna ante los nazis, o que pierda un ojo como su tío. Entregará algo de este cuerpo que solo tuvo la suerte de nacer con la sangre correcta. Y cuando regrese, obtendré mi cualificación. Hará que nadie se atreva a decir que es solo alguien que tuvo la suerte de tener un buen padre. Él es un gran duque de este país. Si el mariscal Roman, héroe de guerra, está al mando, ¿cómo podría morir? Porque es hijo del zar más grande de la historia. Cuando la noticia llegó tardíamente a Nikolai, ya que lo hizo sin informar a nadie, el príncipe Dmitri se alista voluntariamente. Se alista con su rango anterior sin privilegios especiales. La tasa de supervivencia de la familia imperial en la última gran guerra fue de solo 33%. Dmitri ya vestía el uniforme militar. Capítulo 222. La colaboración entre los aliados y Rusia. Su gran estrategia era sorprendentemente simple. Abrir un campo de batalla tan grande que la Alemania nazi no pudiera cubrirlo. El comandante supremo de los aliados, Douglas MacArthur, creía que los aliados simplemente habían sido derrotados en estrategia, pero aún mantenían la superioridad tanto en recursos como en tropas, y Roman pensaba lo mismo. Es cierto que el ejército nazi luchaba bien, pero al final era una nación única con una población que no llegaba a los 70 millones. Serbia y el mar Adriático son nuestros. Grecia participa en la guerra de Italia. El primer ministro ruso da un ultimátum a Suecia. Si mantienen la neutralidad, su nación desaparecerá. Apenas habían terminado el frente occidental y dirigido sus armas hacia el este cuando todos los lugares del eje comenzaron a estallar simultáneamente. El frente del norte de Europa liderado por el ejército finlandés. El frente Hungría-Rumanía. El frente Hungría-Serbia. El frente Hungría-Rusia. Y de nuevo,
la creciente sensación de desembarco en el sur de Francia y la batalla aérea del norte. Polonia, el campo de batalla más intenso de Europa, y el mar Báltico y el mar del Norte, con operaciones navales más activas que nunca. No había pasado ni medio año desde que se abrió el frente oriental cuando se abrió un campo de batalla que superaba por mucho al frente occidental. Los dos bandos comenzaron a desplegar exponencialmente más tropas, haciendo que las guerras de los últimos 3 años parecieran un juego de niños. Señor jefe de Estado. El gobierno de Vichy, que participaba directa e indirectamente en todos estos campos de batalla, no pudo evitar sufrir un gran impacto. Philippe Pétain, quien había ascendido a la suprema posición de jefe de Estado francés, más allá del cargo de primer ministro que el gobierno del Frente Popular de extrema izquierda había manchado. Aunque 85 años no era una edad pequeña para cargar solo con una nación. A pesar de su apariencia envejecida, su agudeza mental permanecía intacta. Primer ministro François Darlan. Por supuesto, era inevitable que el gobierno de Vichy fuera un régimen militar y que su gabinete estuviera lleno de oficiales del ejército y la marina que lo seguían fervientemente. Hemos hecho los mejores preparativos para prevenir el desembarco en el sur, pero parece que los nazis no confían en nosotros. Aun sabiendo lo estúpido que es mezclar unidades que hablan diferentes idiomas, envían sus unidades justo al lado de las nuestras como vigilantes. ¿Cuándo han confiado en nosotros? Si lo piensas un poco, su ansiedad no es completamente incomprensible. Los aliados habían estado deteniendo oficialmente uno por uno a Daladier, quien había huido a Marruecos, y a las figuras de la Francia libre. Charles de Gaulle, ese tipo puede actuar sin entender la situación, pero no es alguien que cometa corrupción. De Gaulle, Giraud, Daladier, Vidault, Leclerc. Es extraño que los aliados investiguen la corrupción tan abiertamente. También han detenido los ataques recientes a las colonias leales a nuestro gobierno de Vichy. Segunda potencia colonial mundial después de Inglaterra. Aunque todas las colonias francesas deberían haberse considerado fuera del control del régimen de Vichy desde el momento en que el norte de África y el Mediterráneo cayeron en manos de los aliados, por alguna razón la mayoría seguía manteniendo sus lazos. Los gobiernos coloniales seguían siendo leales al gobierno de Vichy, y esto claramente debe verse como algo que los aliados permitieron intencionalmente. Están sugiriendo que cambiemos de bando ahora. Ningún ser humano elimina las opciones cuando está en posición de ventaja. Lo normal es hacer que las dos opciones compitan y luchen entre sí, y luego elegir la que más les convenga. Sin embargo, el hecho de que los angloamericanos estén destruyendo deliberadamente el gobierno de la Francia libre que tanto se esforzaron en cultivar. Intervención externa. El zar, solo el zar podría hacer esto. Es Rusia. Sin duda, la Rusia del Frente Oriental se está resistiendo extremadamente a la implantación de la Francia libre. Esto solo es posible porque es la Rusia externa a los aliados, no la Rusia dentro de los aliados. Sea lo que sea, no se puede confiar en los ingleses. Señor, yo casi muero ese día en el lugar. Experimenté directamente cómo esos piratas isleños destruyeron nuestros barcos y masacraron a nuestros marineros. Lo sé, Darlan. Yo tampoco confío en los ingleses. Ellos también están ocupados por un gobierno de izquierda. Extrema aversión a la izquierda y desconfianza hacia Inglaterra. François Darlan, quien ocupaba simultáneamente los cargos de primer ministro, ministro de Marina, ministro de Asuntos Exteriores, ministro del Interior y ministro de Información bajo Pétain, era un almirante que había perdido a todos sus subordinados en la Operación Catapulta de Inglaterra. Por eso desconfiaba y odiaba a los aliados más que nadie, e incluso albergaba la malicia de querer fortalecer a la Alemania nazi para atacar a Inglaterra. Sin embargo, Pétain, que aún no había perdido la razón, no se dejaba llevar por tales emociones. El zar me quiere. Esto es seguro. Él no quiere que los aliados ocupen Francia. El hecho de que sea Rusia, no los aliados, quien lo quiere. Este es un factor político muy importante en este frente occidental. Desde la posición de Pétain, que aún debe prevenir el desembarco de los aliados, el hecho de que no habrá un conflicto directo con Rusia. Incluso si la situación de la guerra se revierte, si expresan bien su posición, Francia podría ser reconocida como el gobierno legítimo y no como un estado colaboracionista nazi. Y finalmente, poder engañar a Inglaterra y a la Alemania nazi al mismo tiempo. Suena increíblemente dulce. El hecho de que Pétain estuviera tan familiarizado con esta estructura. La estructura de cuando Pétain era joven y apenas comenzaba su carrera militar. Es decir, aquella época de hace medio siglo cuando se estableció la Alianza Franco-Rusa. La Alianza Franco-Rusa fue el comienzo de la edad de oro de esta república, la Belle Époque. Esa nostalgia parece picar la nariz del viejo Pétain. La gloria, la seguridad, la hegemonía de aquella época. ¿Qué militar no extrañaría esos tiempos? Ahora Pétain quería volver todo al pasado. Fernando I, quien ascendió al trono inmediatamente después de la muerte de Carlos I y luchó en la Gran Guerra uniéndose al bando eslavo.
Incluso después de la guerra, eligió vivir estrictamente como aliado de Rusia. Aunque era católico, apoyó a la Iglesia Ortodoxa como religión oficial, y aunque provenía de la casa Hohenzollern, hizo que sus hijos hablaran ruso con más fluidez que alemán. Visto así, Fernando I pareció liderar la edad de oro del país, ganándose el título de rey unificador por elegir bien su bando, pero tenía un problema. La sucesión. Murió dejando a un heredero de 5 años, Miguel I. Karol Friedrich, el hijo mayor que fue despojado de sus derechos de sucesión y exiliado por problemas personales. Y su hijo, Miguel I, que aún no sabía escribir. Karol Friedrich, que esperaba ansiosamente la oportunidad de recuperar sus derechos, expulsó a su hijo Miguel I después de 3 años y ascendió al trono como Karol II en 1930. Entonces, ¿fue completo el establecimiento del régimen dictatorial de Karol II? Diplomacia neutral. Perdón. Sé bien que el Parlamento y los mayores de la Casa Real no me reconocen. Por eso debemos implementar una diplomacia neutral. Corre sangre alemana por mis venas y este es un país eslavo. ¿Qué nos impide mantener una diplomacia neutral? La neutralidad externa de Rusia y la Alemania nazi que aún no había iniciado la guerra. Entre ellos, Karol II intentó implementar una diplomacia neutral. Naturalmente, el Parlamento y los jueces que habían perseguido el paneslavismo durante mucho tiempo declararon inconstitucional la decisión del rey, pero la separación de poderes ya había sido abolida en Rumanía y la pena de muerte había sido restaurada hace tiempo. El gobierno de Karol II continuó así durante más de 10 años. Aunque era un país eslavo, permitió el ascenso de Hungría y gradualmente se inclinó hacia el apoyo del Lebensraum nazi alemán. Y entonces, el frente oriental que parecía que nunca volvería a surgir, revivió. Sigan al general Ion Antonescu. El heredero nombrado por el rey unificador es Miguel I. El poder de gobierno al legítimo heredero. Cuando Antonescu vio al ejército húngaro derretirse por las bombas de napalm en la frontera húngaro-rusa, inmediatamente lideró un golpe de estado y volvió a colocar en el trono a Miguel I de apenas 18 años. La colaboración del general Antonescu y el parlamento, demasiado débil para ser un régimen militar. Miguel I, que acababa de recuperar el trono pero demasiado joven para tener verdadero liderazgo. Y la inquietud de la guerra junto con el descontento popular por la continua dictadura monárquica. Solo había una manera de suprimir todo este caos y mantener el país. Ganar la guerra del lado del vencedor, como lo hizo el rey unificador Fernando I en el pasado. Hungría, hijos de perra. Siempre los he odiado. Se atreven a tocar a nuestra raza eslava. Pensaron que eran un país eternamente neutral solo porque los tolerábamos. Cuando el general Mannerheim está masacrando a Hungría justo arriba, quedarse observando significa simplemente no tener calificación como nación. Rumanía, que se puso al frente del paneslavismo más que nunca, se lanzó a la guerra contra Hungría. Por otro lado, la situación de Serbia era un poco diferente. 20 años. Es el tiempo que hemos invertido en esta unión de naciones eslavas. Italia, una basura. Alemania nazi, merece morir. Pero Hungría. A estos miserables hay que cortarles las raíces en esta oportunidad. No debemos tratar de mantener la hegemonía balcánica de manera ambigua como la última vez. Nos pondremos firmemente del lado de Rusia. Si ganamos esta guerra también, verdaderamente comenzará nuestra edad de oro. El frente Italia-Serbia. Obviamente no va bien. Aunque los italianos sean tan estúpidos como para ser detenidos por la división de montaña francesa, siguen siendo una potencia y sus números no son pequeños. El frente Hungría-Serbia. Aquí también es difícil avanzar significativamente. Para no repetir la humillación de haber perdido Belgrado en el pasado, lo mejor es mantener la defensa en este frente. Sin embargo, si aguantan todas estas condiciones adversas, ¿volverá Rommel a Italia? Debe estar concentrando todas sus fuerzas en la defensa de Francia. Resistiremos. Hasta que Rusia alcance la victoria. Hasta que los aliados desembarquen en la península italiana. Resistiremos cueste lo que cueste. Dividir el imperio dual en 4 partes fue muy poco. Deberíamos haberlo dividido en al menos 10 pedazos. Con la recompensa a la vista, era imposible rendirse. Aunque no se pueda confiar en los aliados, el zar es alguien que cumple rigurosamente sus promesas. De una forma u otra, ¿acaso el zar no desearía el crecimiento de otro estado de la raza eslava? Además, el zar no renunciaría a este codiciado lugar que es el Mediterráneo. Finalmente, Boris III, quien completó el régimen dictatorial del Reino de Bulgaria. Que todos preparen su equipo. Según lo establecido, reclutaremos el 25% de la población, todos los hombres entre 17 y 54 años. Hagámoslo simplemente al estilo antiguo. Era imposible no participar en esta situación. Para no quedarse atrás de Grecia como país representante de los eslavos del sur,
para no ser aplastados cuando Serbia y Rumanía ganaran la guerra. O incluso si no era por eso, simplemente por la psicología básica de si salimos a luchar, el zar nos dará algo. Siempre odiamos a las potencias del eje. No somos todos eslavos, ya sean eslavos del este o del sur. ¿Cómo podríamos quedarnos quietos ante esta crisis nacional? Bulgaria era uno de los países que se movía más dinámicamente que nadie. Esto era algo que sentían en común todos los países que habían experimentado la Gran Guerra del lado de Rusia. Rusia ganará la guerra, y participar en esto es definitivamente beneficioso. Por supuesto, no solo los países balcánicos reconocieron este hecho. No, había un país que conocía este hecho mejor que nadie. Se ha revelado que esta guerra entre Alemania y Rusia no es un conflicto fronterizo único como el anterior. Aunque nos hayamos liberado de la relación de protectorado con Rusia, ¿cómo podríamos olvidar la gratitud del pasado? No hay futuro para un país que olvida la gran deuda de gratitud. Ese país que actuaba como si no tuviera ninguna conexión con las potencias del eje y como si su único principio diplomático fuera la independencia basada en la autodeterminación nacional. Envío de tropas. Enviaremos tropas. Todos saben que esto da dinero, ¿verdad? Cuando vuelvan podrán comprar casas, tierras, en fin, hacerse ricos. No entiendo los detalles, pero así como la dinastía y nos envió tropas en el año Gyeongja, nosotros también enviaremos tropas. ¿Cómo podría ese país del lejano oriente, que había ganado tanto en el frente oriental, perderse esto? Capítulo 223. Tras incontables análisis, las fuerzas aliadas llegaron a la conclusión de que las causas de la derrota en Normandía eran tanto multifacéticas como complejas. La diferencia en el poder militar terrestre, la incapacidad de romper el cerco después del desembarco, el fracaso en la utilización de las tropas aerotransportadas y la crónica falta de potencia de fuego del ejército. Aunque las razones son diversas y las excusas podrían extenderse indefinidamente, lo importante para Douglas es lo siguiente. De todas formas, no podemos ir a Normandía. Volver a arrastrarnos a un lugar donde fuimos derrotados solo significa un campo de batalla familiar para el enemigo. La verdadera cuestión es dónde realizar el próximo desembarco. Junio, sin lluvia, baja humedad y temperaturas superiores a los 20 grados. El sol se pone tarde y sale temprano. Esto significa más tiempo de combate, lo cual es obviamente más favorable para las fuerzas aliadas. Era evidente que si desembarcaban y se demoraban como la última vez, serían rodeados y expulsados sin poder escapar. Douglas sabía bien que en estas situaciones, un ataque frontal era la mejor estrategia. Calais. Hagamos realidad lo que antes fue solo un engaño en Calais. Este lugar es más difícil que Normandía. Comandante en jefe, si vamos allí nuestros hombres morirán todos. Será una muerte inútil. Cruzar el estrecho de Dover sería más fácil para el desembarco. Pero ¿qué hacemos si nos superan en la batalla terrestre? Como era de esperar, los generales que habían aprendido bien el terror de las fuerzas nazi alemanas en Normandía se opusieron rotundamente. Todo el mundo sabe que Calais es un punto estratégico y que abrir un frente allí facilitaría la caída de París. Esto es tan obvio que cualquier cadete señalaría Calais inmediatamente si le preguntaran cuál es el mejor punto de desembarco para conquistar París. El problema son las desventajas de ir allí. ¿Por qué desembarcamos en el sur de Francia? ¿Por qué enviamos tantas tropas al sexto grupo de ejércitos? Todo fue para dispersar las fuerzas en el campo de batalla. Calais, está bien. Anteriormente realizamos tácticas de engaño y tuvieron cierto éxito, así que el enemigo podría bajar la guardia. Pero el desembarco no es el problema. Nuestros hombres se derretirán en un día si los enviamos allí. Primero están las bajas. Habiendo visto demasiados fracasos y las consecuentes decapitaciones de personal, todos estaban ansiosos por evitar zonas de combate extremo. Luego está el éxito de la operación en sí. Bradley, ¿qué opinas? Si vamos a Calais, las fuerzas alemanas de París y Bélgica vendrán simultáneamente. Aunque tendremos la desventaja de enfrentar al enemigo en dos frentes, hasta ahí estaría bien. Entonces, el mayor problema sería que las fuerzas alemanas de otras áreas pueden unirse rápidamente por ferrocarril. Las fuerzas de defensa nazis están dispersas por toda Europa. Es decir, la mayor desventaja de Calais es que el enemigo puede unirse rápidamente por ferrocarril. Ni hablar del ferrocarril de Rhineland que conecta todas las grandes ciudades del oeste de Alemania. Los ferrocarriles de Bélgica y el norte de Francia ya están terminados hace tiempo. No sé qué tan efectivo sería intentar cortarlos con tropas aerotransportadas como la última vez. Si no tenemos cuidado, podría ser una segunda Normandía. En el peor de los casos, podría convertirse en otro Dunkerque. Viendo esto, se entiende por qué Eisenhower se centró en el norte de África, Italia y llegó hasta el sur de Francia. Todos esos lugares eran difíciles de alcanzar para las fuerzas nazi alemanas.
Las vías férreas tenían pocas líneas dobles y la presencia militar era limitada. Pero no se puede terminar esta campaña europea por el camino fácil. Y sobre todo, lo que es diferente de antes. ¿Crees que el cuartel general de Berlín nos enviará refuerzos si desembarcamos en Calais? ¿Por qué está tan seguro de que no lo harán? Si yo fuera el Führer, con Roman persiguiéndome de cerca, no enviaría tropas. Es precisamente el levantamiento de los pueblos eslavos que está llegando a extremos. Este es el punto clave del frente occidental. Después de una rápida entrada en París, contactamos con el gobierno de Vichy. Solo después de ganar la carrera a Berlín tendremos derecho a permanecer en Europa. Los frentes que las fuerzas aliadas han expandido en la península italiana y en el norte de Europa son solo distracciones. Lo esencial está en Polonia y aquí en Francia. Este y oeste. ¿Crees que Rusia se quedará quieta cuando nosotros avancemos así? Ellos siempre están preparados, solo necesitamos comunicarles bien nuestro plan. Es fácil decirlo, pero todavía hay muchos problemas sin resolver. Calais, el punto estratégico más importante, incomparable con Normandía. Probablemente la mayoría de las tropas desplegadas el primer día no llegarán vivas a París. Igualmente, aunque el OKH de Berlín no pueda enviar refuerzos adicionales, es natural que concentren todas las fuerzas cercanas de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca. Pero no hay otra opción. Serbia, Rumanía y Bulgaria están atacando Hungría. Rusia también está en guerra junto con la República de China. ¿Dicen que Calais es difícil? ¿Pero qué podemos hacer? ¿Acaso Rusia no está librando una batalla aún más difícil en solo medio año de guerra? Para no ser oprimidos por su hegemonía después de la guerra. Si queremos reducir de alguna manera el número de países que se unen a su bando. Si no queremos ceder no solo Europa Central, sino también Europa Occidental. Derramemos mucha sangre también. Esta es ese tipo de guerra. Hay que morir. No solo morir unos miles, sino morir en tal cantidad que quede registrado en la historia como una tragedia sin precedentes y un sacrificio enorme. Y, hay que ganar. Solo así se nos otorgará la calificación de país victorioso después de la guerra. No hay tácticas milagrosas para ganar sin sacrificio, ni estrategias grandiosas que puedan revertir de golpe una situación desfavorable. Este es el camino correcto y verdadero. En este sentido, Douglas, a diferencia de Eisenhower, ya no temía la muerte de sus subordinados. No, más bien cuando todos estaban vivos y bien. El futuro parecía más sombrío. Ese día, Calais fue decidido como el punto de desembarco. Después de varios meses sin avances significativos tras el éxito en la defensa de Varsovia, el traslado del Estado Mayor General a Varsovia y la formación del frente más avanzado. Roma nunca había sentido tanta euforia como hoy desde el inicio de la guerra. Jeje, ¿ves Kornilov? Que estas potencias occidentales han declarado que seguirán nuestro paso. ¿Tiene ese significado la operación de desembarco en Calais? Pues ¿qué otro significado podría tener? Por primera vez entiendo por qué el zar está satisfecho con su encuentro con el Führer y considera especialmente a FDR. Entre los que lucharon conmigo, ninguno entendió verdaderamente los principios de esta guerra europea, excepto Ferdinand Foch y Philippe Pétain. Incluso Pétain solo lo entendió en la última etapa de la Gran Guerra, después de perder a Amiens. No lo entiendo bien, pero hubo alguno entre los enemigos. 1. ¿Quién fue? Paul von Hindenburg. Pershing, ¿considerado el mejor general en los Estados Unidos? Era demasiado blando. Podría haber sido adecuado para el ejército estadounidense que era apenas una semilla germinando, pero era una figura que difícilmente dejaría huella en una gran guerra donde cientos de miles, millones deben morir. En esta operación de desembarco en Calais que estos aliados han enviado después de tanta deliberación, siento un aroma familiar. Hindenburg. Me recuerda aquel día cuando nos jugamos Polonia en un duelo decisivo. ¿Cómo era el campo de batalla entonces? Sí. Recuerdo que fue una batalla donde ambos bandos comprendían plenamente la necesidad de esta muerte y no la temían. En ese momento, ambos ordenaron muertes interminables y repetidamente pagaron el precio en nombre de la guerra de posiciones. Fue verdaderamente un infierno, pero en cierto modo, fueron días añorados donde surgía una euforia que no se podría volver a sentir. Después de décadas, finalmente ha aparecido alguien que vuelve a entender los principios de la gran guerra de esa época. Y además, como aliado. Jeje. Ja ja ja. Todavía no se puede saber cuánto ha apostado ese nuevo comandante en jefe Douglas MacArthur en esta operación. Eso solo se podrá saber a través de la demostración de acciones interminables. Sin embargo, solo con esta operación de desembarco en Calais, Roman podía imaginar cuántas bolsas para cadáveres prepararían. Sí, estoy sufriendo en el campo de batalla en mis últimos años, así que al menos debe haber este tipo de diversión. Kornilov. Sí,
Mariscal. Preparemos también fuerzas apropiadas. La noche del día que se ejecute la Operación Calais, comenzaremos el avance con bombardeos. Bien. Al menos está claro que el actual líder de las fuerzas aliadas no es como el anterior que decía cosas aburridas como, si aumentan las bajas, disminuye la capacidad de guerra en la retaguardia. Queda menos de un mes, hasta el inicio de la operación. Así es. Entonces démosles una respuesta antes. ¿De qué sirve si todos nuestros camaradas mueren en Calais? De todas formas, si desembarcan en Calais irán a París. Después de París, intentarán contactar con el gobierno de Vichy y correr hacia Berlín. Aunque Calais está más cerca de Berlín que Normandía, aún así, reconoceré esto. Que vengan a Berlín si pueden. Incluso si las fuerzas principales del enemigo se concentran en este frente oriental, Roman estaba seguro de ganar esta carrera. Primero, deshagámonos de Hungría. Informa a los países balcánicos y a Mannerheim. Diles que terminen con la frontera húngara y entren en 3 semanas. Entendido. Si ellos hubieran intentado escapar mediocremente, es decir, si hubieran optado cobardemente por volver al sur de Francia, o apenas tocar Normandía, o buscar un lugar aún más seguro, Roman podría haberse decepcionado enormemente y haberlos descartado. Pero hoy entiende un poco por qué el zar decidió compartir la gloria de la victoria con los aliados en lugar de acapararla. Es por personas así, mutantes que sobresalen como agujas. Es mejor reconocer su agudeza que tratar de someterlos por la fuerza. Sin embargo, Roman solo reconoció a un hombre, Douglas MacArthur. Dicen que hay muchos grandes generales en el ejército nazi alemán. Me pregunto si habrá alguno digno de dialogar conmigo. Todavía no había encontrado ni uno solo en las potencias del eje. Pero está bien. Hasta Berlín, veamos si podemos correr sin descanso. Tal vez encuentre a uno si busca personalmente. Junio, todo comenzó en los Balcanes. Los bombarderos incendian todos los edificios con napalm, y la artillería pesada destruye de una vez las minas en todas las rutas de avance. Comiencen el bombardeo. Mannerheim ejecutó fielmente las órdenes del Estado Mayor General. Como lo hizo el general Ivanov en el pasado, él, como comandante en jefe de esta región central y sur, buscó eliminar meticulosamente a este estado sucesor del Imperio Dual. Si Rusia toma la delantera, naturalmente los otros países balcánicos tendrán que moverse juntos. Aunque objetivamente era difícil decir que los países balcánicos habían adoptado la doctrina de despliegue de infantería mecanizada o el avance conjunto de tanques e infantería, Mannerheim desde el principio no les asignó tareas irrazonables. Cuando se rompe una frontera, las demás se abren naturalmente. Aunque podría llevar demasiado tiempo que Rusia sola ocupara Hungría y avanzara más allá, es cuestión de un instante cuando 4 países la destrozan juntos. Esta vez, incluso al ejército nazi alemán le resultó difícil enviar fuerzas para salvar a Hungría. De todas formas, Polonia era más importante que Hungría. ¿Qué unidades podrían retirar cuando el cuerpo principal de Roman permanecía inmóvil guardando su posición? Por el contrario, mientras más se derrumbaba Hungría, la tensión en el frente oriental crecía día a día al anticipar que serían los siguientes. A finales de junio, cuando la frontera húngara se derrumbó por completo, las fuerzas aliadas desplegaron la operación Market Garden. Se emplearon tropas aerotransportadas de una escala sin precedentes en esta operación, y los Países Bajos se convirtieron instantáneamente en un campo de batalla. Como las vías fluviales principales hacia el Mar del Norte pasaban por los Países Bajos, naturalmente el ejército nazi alemán no tuvo más remedio que enviar tropas allí. Y menos de una semana después, el 1 de julio, la tierra más cercana entre Inglaterra y Francia, las fuerzas aliadas se movilizaron hacia Calais, visible justo al cruzar el estrecho de Dover. El desembarco comienza tan pronto termine el bombardeo costero. Todos alerta. Si no tomamos la costa no podemos desembarcar las unidades blindadas. Primero hay que abrir paso con la infantería a toda costa. Habiendo aprendido minuciosamente de Normandía, esta vez optaron por tomar la costa de un solo golpe con más infantería, lo que resultó directamente en bombardeos preparatorios inadecuados, tanto navales como aéreos. Aún así, las fuerzas aliadas se desplegaron con el único objetivo de un desembarco rápido. Y en el lejano oeste, Haf. Todos han completado los preparativos. Bien, entonces. Había alguien que solo esperaba el disparo de inicio de esta carrera en Calais. Todos, avancen. Roman Kondratenko, junto con la señal de partida que llenaba el estrecho de Dover, comenzó su viaje hacia el destino final que no pudo alcanzar durante la Gran Guerra. El camino hacia Berlín. Capítulo 224. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado a esto? ¿Es posible que esta Alemania nazi no sea suficiente incluso después de devorar 7 países? ¿Cómo es que después de victoria tras victoria y establecer un imperio milenario, aún no pueden alcanzar a ese país?
Adolf seguía sin dudar que esta guerra era el único medio para escapar de las garras del demonio que era el zar. No, desde que el zar se unió directamente a este juego, estaba aún más convencido. Victoria. Una victoria mayor es el único método para que este país alcance la paz. Sin embargo, viendo cómo la situación se invirtió en solo medio año. Esos malditos aliados vienen a Calais. Debemos pedir ayuda inmediatamente al ejército del gobierno de Vichy. No. El momento en que cedamos el control de toda Francia a Pétain, el frente occidental habrá terminado. Permitiremos el desembarco en Calais, esperando que envíen el ejército principal. Los 3 grupos de ejércitos en el frente polaco no tienen números suficientes. El inspector general de blindados Guderian solicita que envíen todos los blindados aquí. Por todos lados comienzan a presionar este gran imperio que él había construido. El ejército finlandés ataca Noruega. Solo hay 5 divisiones estacionadas en Noruega. Tropas. Nos faltan tropas. Incluso si Hungría nos da tiempo, es un problema. A este paso, Italia, Noruega y Dinamarca se irán separando sucesivamente. Entre todas estas adversidades, lo que Adolf menos podía entender era: ¿por qué el zar se unió con Estados Unidos? No era él un lunático que quería tener y abarcar el mundo en sus manos. Precisamente que el zar había colocado tardíamente a los aliados en el gran tablero, entre él y sí mismo. Hess, dicen que el presidente estadounidense ha llegado a algún tipo de acuerdo con el zar. Aunque no conocemos exactamente la relación entre ambos, todos coinciden en que Estados Unidos y Rusia han formado una coalición. Es lo mismo. El zar Nikolai nunca coloca en el tablero a alguien que no haya reconocido. Es decir, ni siquiera da el derecho a participar a quien no comprende las reglas que él ha establecido. Entonces debe considerarse que el presidente Roosevelt ha obtenido esa calificación, tal como lo hice yo hace 4 años. Visto así, esta presión desde todos los frentes también tiene sentido. El zar ahora está tratando de reemplazar con Estados Unidos el papel original, es decir, el papel que la Alemania nazi debía desempeñar. No tolerará que alguien que recibió su reconocimiento intente ponerse en una posición igual a la suya. Su mente lo comprendía perfectamente. Sin embargo, el corazón de Adolf todavía no podía aceptar esta guerra que se estaba revirtiendo. Si iba a ser así, ¿por qué no se unió conmigo desde el principio? ¿Por qué? ¿Por qué yo no y ese maldito presidente de 4 años sí? ¿Por qué demonios? ¿Qué Alemania nazi abrió primero el frente oriental? Esas son solo excusas para justificarse. El hecho de que Rusia, que restableció el Estado Mayor General de Varsovia y defendió perfectamente el frente oriental en solo 2 meses desde el inicio de la guerra, también se había preparado para esta guerra, no cambia. No, a estas alturas parece que el zar solo esperaba que él se rebelara. Solo así se completaría la gran causa para destruir la Alemania nazi. Nikolai Romanov, metódico y calculador hasta un punto terrible. Cuando pensaba que había escapado de ser su despreciable pieza de ajedrez, le daban náuseas al darse cuenta de que incluso eso estaba en la palma de su mano. Sin embargo, después de contener las ganas de vomitar, los aliados nunca, jamás pondrán a Alemania bajo sus pies. Solo cuando se ve acorralado aparece la clave. Más precisamente, debería verse como que esa devota mentalidad del inicio de la guerra volvió a asentarse en el pecho de Adolf. Sí, cuando esta Alemania nazi no ha sido perseguida. Estas dificultades y adversidades son como el día a día que ha continuado sin cesar durante las últimas décadas. Goebbels. Sí, mi Führer. Prepara la guerra total. Debo ver el final de esta guerra. Entendido. Así que debe volver a albergar ese rencor de aquellos tiempos. Todo el país debe convertirse en veneno, tanto que cause convulsiones en el momento en que intenten tragarse a esta Alemania. Para que nunca puedan tragarla. Si no pueden ser reconocidos por victorias interminables, bien. Ahora buscarán el reconocimiento por no ser derrotados. En el campo de batalla, nuestras fuerzas pueden retroceder un poco. Incluso si se movilizan la Milicia Nacional y los Volkssturm, las bajas podrían aumentar. Sin embargo, hasta el final, este país no será derrotado. Les pregunto a todos ustedes. ¿Desean hoy, en este lugar, una guerra total tan fuerte y poderosa que las palabras no pueden describir? Si es necesario, ¿desean una guerra más radical y total que cualquier cosa que podamos imaginar hoy? Goebbels, quien recibió la orden del Gran Führer, reconoció por primera vez la derrota de sus fuerzas en el campo de batalla, y al contrario, lo usó como justificación para la movilización total nacional. Oye, Tukhachevsky, dile a Kornilov, parece que necesitaremos más tropas. ¿Qué? ¿Por qué, si el frente ya está lleno de nuestras fuerzas? Mira eso. No contraatacan. Hindenburg hacía exactamente eso. Cuando recibían golpes y se quedaban quietos,
siempre surgía una guerra de desgaste. En ese caso, ¿no sería correcto cambiar a la defensiva hasta la caída de París? ¿No es esta una guerra que podemos ganar incluso perdiendo en una proporción de combate de 1-3? El zar no busca nuestra victoria, sino la completa sumisión del enemigo. Rusia aún no había declarado la movilización total. El Frente Oriental, respaldado por el Estado Mayor General de Varsovia. Aunque no faltaban tropas, suministros ni apoyo aéreo, esto no significaba en absoluto que este campo de batalla fluyera sin problemas. Desde el principio, las operaciones de avance rusas exigieron muchos sacrificios. La séptima división de Polonia Libre ha sido derrotada por el enemigo. Bombardeen la zona de combate. Localizamos la posición enemiga y contraatacamos inmediatamente. Aunque las unidades blindadas proporcionaban a ambos ejércitos una fuerza de penetración inimaginable comparada con la guerra de trincheras del pasado, por otro lado, esto significaba que posicionar cada una de estas fuerzas en el frente era una tarea en sí misma. Naturalmente, el fenómeno que ocurre antes del despliegue blindado es el combate gradual de infantería de matar o morir. En otras palabras, ambos bandos están luchando, sacrificando señuelos para obtener un trozo más grande. El señuelo que Rusia ofreció al inicio de la guerra fue precisamente el cuerpo del ejército de Polonia Libre. En algún momento, descubrir la posición enemiga se convirtió en el mayor desafío de la guerra de infantería terrestre, y esto se debía a las características de este campo de batalla oriental donde cualquier unidad podía ser fácilmente aniquilada en una batalla a gran escala si cometía un error en su posicionamiento. Entonces, después de medio año, ¿hubo algún cambio en esta táctica inhumana de infantería? Mierda, Lubensky, ¿no dijiste que tu bisabuelo era el conde Daskov? Di algo. Nunca imaginé que me reclutarían siendo un simple administrador de paracaídas. Caen proyectiles enemigos. Todos al suelo. Imposible. El mando del mariscal Roman era fundamentalmente diferente al de Manstein, quien devoró Francia en mes y medio con una sola operación. Él disfrutaba del camino arduo de acercarse paso a paso con victorias. No tenía intención de ganar la guerra fácilmente con tácticas de engaño. Jadeando, Su Alteza. ¿Qué tal si nos retiramos a la retaguardia ahora? ¿A estas alturas? ¿Crees que mi padre me dejaría vivir? ¿No crees que primero mataría a ti por no poder detenerme? Vayamos juntos a Berlín con vida. Dmitri, quien fue asignado como comandante de regimiento de infantería sin ascenso adicional, estaba aprendiendo dolorosamente, revolcándose en el barro, cuán malvado era este mariscal Roman. ¿Victoria gloriosa? ¿El héroe de la Gran Guerra, mariscal Roman? Mierda, ¿esto es glorioso? Esto es simplemente el infierno en la tierra. A esta edad, piensa todos los días en abandonarlo todo y huir. Especialmente en momentos como este. Silbido, boom. Todos se mantienen agachados y callados hasta que termine el bombardeo enemigo. Prepárense para cargar cuando termine el bombardeo. Precisamente cuando ni los galones ni el estatus garantizan su seguridad, y solo puede sobrevivir confiando en la suerte, acurrucado entre montones de tierra. El anterior comandante del regimiento murió por un francotirador. Dicen que los nazis presumieron en los periódicos que Eisenhower, Eisenhower, el mejor francotirador de la Alemania nazi, estableció otro récord histórico de muertes. Es solo propaganda para levantar la moral. Todo eso es propaganda. ¿No es usted también propaganda, comandante? Un noble de alto rango que lo abandonó todo y se alistó voluntariamente. La entrada a la Duma está a la vis. Lo siento. Sí, cuida tus modales. A menos que prefieras morir por mi mano en lugar de por los proyectiles enemigos. Para ser honesto ahora, la verdad es que no dejó de imaginar al gran duque Nikolai Nikolaevich, quien logró grandes hazañas junto al general Ivanov durante la Gran Guerra. No es que quisiera tenerlo tan fácil, pero nunca pensó que estaría corriendo por el campo de batalla con una vida tan frágil y sin ningún poder de decisión. Sin embargo, el mariscal Roman, este anciano, ya era un demonio que no veía a las personas como personas. ¿Príncipe Dmitri? Lo he visto algunas veces antes. Recuerda a este anciano. Mariscal Roman, tiene rango de coronel, así que trátelo como coronel. ¿Sí? Entonces, comandante del Regimiento 98. Parece que el reentrenamiento ha terminado, prepárese para el despliegue inmediato. Dejemos los reencuentros felices para después. Si es que sobrevives. No tiene tacto. Claro, habiendo estado toda su vida en una posición tan elevada como la de un primer ministro, ¿por qué habría de preocuparse por los demás? No hubo medidas especiales, como asignarlo a una unidad más segura, darle apoyo sustancial de tropas o cambiar su puesto a oficial de artillería, que implica menos revolcarse en el barro. No, a este nivel, no me están enviando directamente a la muerte. ¿Será mi hermano? ¿O una treta del tío Mikhail?
O quizás simplemente la pura malicia del mariscal Roman. Uf, despierte. Dicen que el campo de batalla vuelve loca a la gente, pero usted sigue perdido en pensamientos. Lubensky, ¿nadie se te ha acercado? Ofreciéndote una gran recompensa por matarme. ¿No fue usted quien se alistó voluntariamente? Aunque por su culpa, parece que yo moriré primero. Cierto. Si fue alistamiento voluntario, ¿qué conspiración podría haber? Casi desearía que la hubiera para usarla como excusa para volver a la retaguardia. Pero sabe, si yo fuera el comandante enemigo, intentaría rodear nuestra unidad sin matarnos. ¿Por qué? Ahora es solo un coronel, pero... ¿y si muriera por una bala perdida? TSK, cree que el zar se quedaría de brazos cruzados. Mi padre probablemente ni se preocuparía. No se trata de sentimientos. Dejando el proceso aparte, ¿el segundo hijo del emperador muerto en batalla por manos enemigas? Si la Alemania nazi tuviera que pagar el precio. TSK, si yo fuera un oficial nazi, preferiría rodearlo y usarlo como moneda de negociación. Antes que vivir con tal humillación, me suicidaría. Buscaba obtener reconocimiento, no vivir arrastrándose bajo los pies del enemigo. Si la vida fuera tan preciada, no habría venido aquí en primer lugar. Aunque cada día era sofocantemente doloroso, Dimitri se enorgullecía de que su determinación aún no se había tambaleado. Comandante. Nuevas órdenes del alto mando. Oficial de comunicaciones. Dicen que debemos iniciar la operación de cruce del río Vístula en 12 horas. Prepararse para el avance tan pronto termine el reacondicionamiento. ¿Y el bombardeo preparatorio? Al menos la infiltración de vanguardia y retaguardia, la instalación de puentes y asegurar la zona. Bueno, el alto mando dice que primero crucemos para localizar las posiciones enemigas. Que el resto lo manejarán otras unidades. Coronel, esto no es prácticamente una orden de muerte. Hoy particularmente siente que su convicción podría tambalearse. Por Dios, ser la unidad principal en una operación de cruce de río. ¿Qué es esto sino una versión moderna del asalto a las trincheras? Y si sobrevivimos al cruce, dicen que mantengamos la posición. El mariscal Roman dice que avanzará personalmente hasta Posen tan pronto se refuercen las tropas en Barbiasa. ¿Realmente así se gana el reconocimiento? Cada vez le cuesta más recordar por qué está luchando tan desesperadamente. Sin embargo, Dimitri y su unidad ya están en medio de Polonia. Lubensky, vamos a prepararnos. Espere un momento. Primero déjeme terminar de escribir mi testamento. Solo ven. Le guste o no, ahora si quiere vivir debe ir a Berlín. Debería haber ido al frente húngaro. Dicen que el general Mannerheim está luchando también allí. ¿Por qué tuvo que ser voluntario precisamente bajo el mando del mariscal Roman? Algo parece estar terriblemente mal, pero ya es demasiado tarde. Ahora era morir o llegar a Berlín.